8 de la mañana, 32 minutos, lo prometido es deuda, esto ya es el tiempo de opinión, esta es la tertulia que, bueno, los jueves nos permite, ya estamos al final de la semana, que en este caso es también el final de la temporada. Y hoy tenemos una tertulia muy variada, creo yo, con gente muy interesante que enseguida paso a presentar. Profesor Abel Veiga, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, don Abel, por estar con nosotros. A vosotros siempre. Un gallego militante. ¿Cómo vivió la fiesta de Santiago? Pues con alegría, siempre, a pesar de que desde hace muchos años parece que es el Día del Nacionalismo y parece que la patria gallega solo es patrimonio de unos pocos, Galicia tiene anchura suficiente para ser la tierra común de muchísima gente. Es decir, una de las regiones más bellas y hermosas de España. Perdón si alguien le ofende por llamarle región, pero es una región, yo le llamo país, pero siempre en sentido cariñoso. Pues los gallegos nos enseñaron desde niños que tu propio pueblo, tu aldea, es tu patria, ¿no? Es decir, entonces, pues bueno. Y es un día muy emotivo, Santiago está precioso. Sí. La reparación de la catedral de la fachada está prácticamente terminada, lo que es la parte barroca, es decir, porque van a arreglar todo lo que es el perímetro hasta 2021. Y verla limpia y verla restaurada y verla que ya no está, por ejemplo, había la Torre del Bujaco se había pues desviado casi 40 centímetros a lo largo de toda esta historia, y eso es lo que filtraba, pues verla restaurada piedra a piedra es emotivo. Lo que me quedé con ganas es de ver el Pórtico de la Gloria, pero los ciudadanos de a pie pues tenemos que esperar lo que tengamos que esperar, como así debe ser. Efectivamente, la verdad que es una gozada pasar el día en realidad cualquier día, porque es un sitio tan maravilloso, pero especialmente el 25 de julio estar allí en la Plaza del Obradoiro, en ese monumento universal, pues la verdad es que es una auténtica gozada. El ambiente que hay con los peregrinos, pasar a tomarte un cafetito a la famosa hospedería de los Reyes Católicos, en fin, una auténtica gozada. Don Alfredo Fernández, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. ¿Y por Valladolid qué tal? Por Valladolid bien, ¿no? Bien. Me sumo que, como en Castilla y León tenemos otra región española, tenemos mucho tramo de Camino de Santiago, pues nos unen muchos lazos con esa tierra, y que fíjese de su españolidad que hay muchas partes de España, como Argentina, Uruguay, Chile, donde a los españoles nos llaman gallegos. Totalmente. O sea que fíjese si... Sí. Fíjese si es español Galicia. Lo dijo ayer Eduardo en la tertulia. Dice, aparte, más allá del Atlántico, todos los españoles somos gallegos. Bueno, pues de alguna manera... Unos más que otros. Así es, efectivamente. Ahora en un ratito se va a incorporar Ana Ruiz y vamos a dar comienzo a la tertulia del día de hoy. No me quiero olvidar en este arranque de la tertulia de los Joaquines y de las Anas. Felicidades para todos los Joaquines, para todas las Anas y para todos los abuelos, porque hoy... es el día del abuelo y yo muchas veces me pregunto y además utilizo a propósito estas tertulias de máxima audiencia que tenemos en esta casa para acordarme de los abuelos, de la importantísima labor que realizan en la sociedad de hoy, en las familias. Muchas de esas familias simplemente no podrían salir adelante en el día a día, no podrían existir como tal sin la ayuda de los abuelos. Ayuda económica, desde luego, y también la otra que casi es más importante, la ayuda emocional, la ayuda amorosa, la ayuda impagable que realizan estas personas, que son un auténtico caudal de experiencia, ¿no? Pregunto y afirmo. Efectivamente, es decir, es un lujo tener abuelos. Yo por desgracia ya no los tengo y tampoco padre, pero viendo lo que es hoy la realidad y sobre todo las familias y lo poco estructuradas que están, ver el papel y el rol que están llevando a cabo los abuelos es fundamental. En la crisis lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos conocido. Se ha visto cómo gracias a la red familiar, a la red asistencial de los abuelos, muchos hijos casados y nietos han salido adelante. Y luego lo que sí quiero también decir es que los hijos deberían también pensar un poquito más en los abuelos y pensar un poquito más en sus padres y no permitir estas situaciones, no voy a decir, y entiéndanseme bien, esclavitud o de abuso, pero cuando uno es padre, como en mi caso, y he estado mucho en los parques, es decir, yo era de los pocos padres, es verdad que a veces hay padres que no sabes si es el padre o el abuelo, y por si acaso siempre dices el padre, no va a ser que metas la pata y tal, pero de los abuelos se está abusando muchísimo, es decir, la carga que están llevando, yo he visto abuelos ya de cierta edad, de más de 75, de 80 años, pero completamente dedicados a los nietos, sin vida propia,
de los nervios, con ansiedad. Es decir, pues están cuidando a 4 y 5 nietos de hijos distintos, para un lado, para otro, en coche. Es decir, en particular viene a la cabeza una persona que yo conozco y quiero mucho, y decir, está llevando a cabo 6 nietos. Es decir, y corriendo de un lado a otro, a veces en el colegio cuando yo voy a buscar a mis niños, a ver, ¿te puedes quedar un ratito que lo tengo que llevar a piano, lo tengo que llevar a tal sitio, lo tengo que llevar a natación al otro, me vigilas? Digo, madre mía, pero esta mujer va a parar. Es decir, yo creo que a veces los hijos no somos conscientes de que también los abuelos han llevado toda una vida durísima, no comparada con la que hemos tenido nosotros. Han tenido sus propios hijos. Han tenido sus hijos, claro. Y ahora vuelven a ser 2 veces madres porque lo son. Educan de otra manera, educan más desde el amor y el cariño. Es raro que una abuela grite o le dé un azote, ahora dicen nalgada, porque hay que decirlo, a un nieto. Tienen una paciencia que igual no tuvieron con nosotros, eso también es verdad, o no tenemos nosotros cuando somos padres, pero yo creo que el papel de los abuelos ahora mismo en España a mí me da mucha tranquilidad el que los cuiden los abuelos, no que los cuiden otro tipo de personas que ni sienten, ni padecen, ni sufren, ni no, y al final pues a lo mejor debe ser así. Los abuelos enseñan valores, enseñan principios, conductas, comportamientos, te educan, es decir, y eso es muy importante. Pero sí también quiero pulsar esa tecla de cuidado con lo que se está abusando, cuidado con esos años todavía donde los abuelos pueden hacer muchas cosas, pueden soñar, pueden viajar, pueden ilusionarse, pueden hacer cosas juntos, la pareja y lo que quieras, y renuncian, claudican a eso por ayudar a los hijos para cuidar a sus nietos, sangre de su sangre. Esos abuelos en unos años acaban en un geriátrico, acaban en un asilo o acaban solos porque en los matrimonios jóvenes o en las familias no hay sitio para los abuelos. Alfredo. Sí, la verdad que pienso muy similar. Creo que ahora mismo, de hecho es una característica cuando uno tiene amigos de otros países que residen en España, les llama mucho la atención el rol que juega los abuelos, y probablemente sea por ese concepto, claro, que cada vez, desgraciadamente en esta época de relativismo, tiende a desaparecer, de ese modelo de gran familia que giraba en torno a la casa de los abuelos, que era un poco el centro de celebración de cumpleaños, celebración de festividades de todo tipo, ¿no? Entonces, ese concepto de gran casa familiar, por así decir, a la que pues vivieras donde vivieras, terminabas en un momento dado retornando. O si resides en el mismo sitio, pues eso, termina siendo la casa a la que donde te llevan mientras tus padres tienen que hacer un viaje, tienen que hacer algo, tienen que simplemente que trabajar. Dicho eso, sí que es verdad también que es cierto que cada vez llama más la atención la sobrecarga del exceso de poder cargar más allá de lo que sea debidamente razonable a los abuelos. Yo, que soy alguien que abusa de mis padres, ¿no? O sea, lo dices abiertamente. Lo digo abiertamente, o sea, yo soy de los que abusa, pero hombre, creo que bueno, también te digo una cosa, no son tantos los nietos que tiene, y si no abusara de ellos me los recriminaría, porque si no le dejo una tarde, por ejemplo, a su nieta, me lo van a echar en cara. Bueno, ahora en este periodo veraniego, que es más complicado tener rutinas, ¿no?, por así decir, pues algún dardo envenenado se me lanza de que no vea a la niña, ¿no? Entonces, quiero decir que creo que es algo positivo. Entonces yo me quedo más con la vertiente positiva. Yo creo que ese modelo familiar es bueno, y hay que reconocer además incluso unas palabras hermosísimas del Papa Benedicto referida a los abuelos. Sí. Y es cierto, yo me veía muy identificado en esa frase, que decía que a todos nuestra abuela era esa persona que nos había enseñado a rezar de niños. O sea, quiero decir, o sea, yo voy a... Si yo hago un poco bagaje, pues yo pienso que al final mis abuelas son un poco... Entonces él decía que las abuelas, la transmisión de la fe, ¿no?, que esa cadena de transmisión de la fe era a través de las abuelas y los abuelos, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues en algunas vertientes se está perdiendo, pero creo que es hermoso el modelo familiar tradicional que tenemos en España, y que nos diferencia de la frialdad de nuestros compañeros Totalmente. Y vecinos europeos. Efectivamente. Pues un homenaje público a los abuelos, insisto, aprovechando que es el día de los primeros, que fueron los abuelos de nuestro Señor, pues hoy tenemos un recuerdo cariñoso para todos ellos, y quizá la manera de poder actuar en justicia con esa relación de cuestiones que abordaba Abel Veiga, es que esa ayuda que ofrecen los abuelos a las familias, a los padres, digamos, y que siempre es bienvenida, pues sea eso, una ayuda
que parta de la voluntariedad de ellos. Es decir, que no sea una exigencia que imponen los hijos, sino que ese grado de compromiso, ese grado de entrega o de amor sea a voluntad de los propios abuelos. No seamos los hijos los que digamos, no, es que necesito que me ayudes. No, a ver, tú necesitas, pero yo soy una persona autónoma que tengo mi tiempo y tengo derecho también, como decía antes el profesor Veiga, pues a tener mi tiempo de ocio, de divertimento, porque me lo he ganado después de toda una vida de crianza de mis hijos o de mi actividad laboral. Yo creo que quizá la manera de acertar sería eso, respetar la voluntad de los abuelos, en definitiva, ¿no? No, el equilibrio. Los hijos son de sus padres, no son de sus abuelos. A ver, dicho esto, no tan bruto y siendo más diplomático. La idea es esa, claro. Es decir, yo recuerdo cuando tienes hijos, tus amigos siempre opinan, bueno, define amigos, eso, que sobran los dedos de una mano. Es decir, y te dicen, bueno, pero es que la pareja os anuláis, ahora que tenéis hijos, ahora que tal, ¿no? Usar a tus padres, tus abuelos, tal, tu suegra, tal, no sé qué. Digo, a ver, vamos a ver, si les das un dedo te ordenan la vida, tampoco es eso, no. Yo respeto mucho a los mayores porque vengo de una sociedad donde los mayores vivían y morían en casa, en tu casa, o tú estabas en la casa de ellos. No ibas a visitar al abuelo a la casa del abuelo, sino que el abuelo vivía en tu casa, y en la sociedad rural gallega siempre ha sido así, y yo he tenido la suerte o la tristeza de que murieran en casa y verles morir a todos. Entonces dices, bueno, pero eso te conforma un poco el carácter, pero también te conforma el carácter y el respeto tremendo hacia los mayores, claro, por todo el ejemplo y por toda la trayectoria vital que han tenido y por dónde venían y el sacrificio, ¿no? Como decíais ayer, decía Alejandro, que los gallegos que emigraron los españoles que emigraban a América Latina, es decir, y le llamaban todos gallegos. Y yo era cuñaré, yo tuve abuelos y mi madre y decían, anda gallegos muertos de hambre. Esa era la coletilla. Los de gallegos quedan muy bien para decirlo que todos, y el desprecio. Esa gente que ha trabajado tanto, que vino después de la posguerra, porque esto era un erial lo que era después, y Europa se nos cerró las puertas, esa gran Europa que queramos, hasta que ya a papá Estados Unidos ya le interesó que se abrieran y otras cosas. No va a ser que el hermano soviético pues nos... En fin, hasta ese momento fue muy triste, y toda esa gente que son hoy los abuelos que todavía viven, lo pasaron muy mal. Entonces yo siempre lo que reivindico ahí, al hablar de los abuelos, la dignidad de los abuelos. Claro. Ya que hablabais de un papa alemán, yo hablo de uno polaco, que al final de su vida lo dijo, la dignidad de la ancianidad y la dignidad de la enfermedad, cuando iba que se caía y perdía el equilibrio y estaba ya muy machacado en la movilidad. Bueno, pues los abuelos son una parte fundamental de nuestra sociedad porque es nuestra memoria y porque, es decir, es lo que encarna esos valores, el conocimiento y sobre todo el amor que han dado. Nadie quiere más a un hijo que unos padres, es decir, el resto son tonterías, ¿no? Es decir, y unos abuelos, evidentemente. Entonces digo, bueno, lo que hay que poner es decir, ahora, hasta qué punto sacrificar la vida de los abuelos, hasta qué punto esa renuncia que hay, o esos abuelos con 65 que se jubilan, bueno, 67 o lo que sea a partir, que ahora algunos militares ya con 52 también se jubilan, te dices, bueno, a determinada edad, digo, pues que disfruten también un poquito de la vida, ¿no? Claro. Es decir, porque lo que pensemos luego es, sobre todo en este Madrid más inhóspito, ¿hay sitio para los abuelos en nuestras casas? Porque claro, los padres de uno los quieres, los padres de tu cónyuge los quieres igual. Entonces digo, eso empieza por el respeto. Sí, señor. Ana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. No sé si hay buena noticia familiar que celebrar. Sí hay. Ya hay buena noticia. Sí, a la 1:30 de la mañana. Qué bien. Nada. Pues soy tía. Enhorabuena, así que... Ana Ruiz acaba de tener Gracias. un sobrinito. Sí, sobrino, Alonso. Muy bien, pues que lo disfrutes así con que... mucha salud. Sí. Que pocas cosas dan tanta alegría a una familia como el nacimiento de un pequeñito. Pues sí, la verdad es que sí. Ya además con ganas de tenerle en brazos, así que... En cuanto acabes la tertulia... No, un poquito más tarde. Un poco más tarde. Va a tener que ser más tarde, pero bueno, bien. Toda la noche ahí pensando y ahí en vilo ya... Ya se ha producido la noticia. Sí. Bueno, Así pues que nada, enhorabuena ya. para todos, magnífica noticia. Y antes, por terminar ya la cuestión sobre los abuelos, habéis citado cada uno a un papa alemán, un papa polaco, y yo voy a citar al papa argentino de ahora, que ha hablado, él utiliza la palabra el descarte, si no me equivoco. Los llama los del descarte, que son, pues eso, entre otras cosas, los enfermos, los ancianos, esas personas a los que parece que ya no cuentan, parece que ya están un poco como de sobra y solo se habla de ellos normalmente en términos económicos, sobre lo que cuesta mantener las pensiones, las residencias, los hospitales, la geriatría. Y el Papa actual, hay que decirlo claramente, el Papa Francisco ha criticado precisamente eso, ¿no? Ha criticado la cultura del descarte, de que no tenemos una mirada comprensiva y justa hacia aquellas personas que tanto nos han dado y que en los últimos años de su vida, insisto, solamente
hablamos de lo que cuesta mantener, pero no somos conscientes de lo que ellos nos han dado a la sociedad, ¿no? Estaba escuchando al profesor y efectivamente, o sea, todas las generaciones, todas están sufriendo pues el azote principalmente de la crisis. Y conste que antes de indicar lo que va a decir, yo he crecido con mis abuelos y sobre todo con mis dos abuelas, porque han sido las más longevas que mis abuelos, y han estado en mi casa. Lo cierto es que ahora, antes efectivamente estaba la mujer en casa, entonces era el soporte familiar, cuidaba a los hijos, cuidaba a los abuelos, cuidaba a los suegros también, era pues el sostén de la casa. Ahora mismo pues la mujer se ha incorporado ya hace unas cuantas décadas al mercado laboral. Eso hace que sea también todo muchísimo más difícil, pero no tiene por qué llevar la carga únicamente la mujer. Entiendo que sus suegros también tienen unos hijos y los hijos e hijas también se pueden hacer igualmente cargo que en el caso de la mujer. El hecho de pagar también una residencia tiene unos elevados costes, igual que pagar una guardería, o sea, todo responde más, al final, las articulaciones de una sociedad depende de las prestaciones que demos a esa sociedad para que, de algún modo, todos esos servicios sociales que no tienen por qué evaluarse bajo un Excel sobre un valor económico de cuánto cuesta, sino ver la calidad de vida que damos a nuestros ciudadanos, eso no tiene un coste. No debería de evaluarse bajo un Excel de beneficios, sino sobre la calidad que damos a nuestros ciudadanos. Y esa necesidad las tenemos que suplir, y aparte es porque cobran unos impuestos para realizar ese tipo de cosas. No es para rescatar autovías ni para rescatar inversiones de ciertos empresarios que cuando salen fallidas, pues ahí sí sale el rescate del Estado, y cuando es el de los ciudadanos, pues parece que están olvidados. Pero estando de acuerdo contigo, Ana, en que efectivamente hay razones que son evidentemente de tipo económico y asistencial, pero también no pensáis, porque por ejemplo has dicho, nosotros vivíamos en casa con las abuelas, y en mi caso pues igual, estoy muy acostumbrado a ver a mis abuelos conviviendo con ellos y a mis abuelas, ¿no? ¿No ha cambiado en realidad la forma de ver la vida de las personas, de la sociedad? Es decir, que antes nuestra idea de familia tradicional, con todos los miembros de la familia, esa idea de unidad entre todos y de soporte emocional y del tipo que fuera necesario, estaba muy extendida. Y ahora hay una idea mucho más individualista, o como mucho, como antes decía el profesor Abel Veiga, de pareja. Pero, o sea, la pareja parece que quiera romper de alguna forma con el resto de la familia para poder tener, pues no sé si más intimidad, más tiempo para el ocio, más oportunidades de... O sea, lo que quiero decir es que ahora el ocio, la tecnología, las nuevas emociones, por así decirlo, o los nuevos tiempos, han desplazado de alguna forma ese sentimiento común de pertenencia a un grupo que es la familia tradicional. Yo creo que no. ¿No? No. Podía haber sido una década anterior, pero la crisis económica ha vuelto otra vez a esa necesidad de la red, de padres ayudando y abuelos a los hijos económicamente, y hijos que están recuperando otra vez también al cuidado de los padres, aún a lo mejor que antes no podían por tiempo, pero por el hecho de que uno de los dos esté en situación de paro, no se pueden costear esas pensiones, y también la ayuda de la pensión del abuelo para el soporte familiar. De nuevo se crea otra vez, pero aparte por el lazo sentimental, también por una condición económica, agresiva y muy difícil para la familia. Es así. Yo creo que el entorno económico es terriblemente agresivo para la familia, y el coste pues es elevadísimo. Alfredo y Abel. Sí. A ver, yo creo que, sin querer contradecirte, porque algunas cosas puedo estar razonablemente de acuerdo, yo creo que hay dos elementos que influyen. Uno que es las circunstancias del momento, es innegable, y otro que tiene que ver quizá pues con la imposición de un modelo de sociedad que en algunas cosas esta modernidad pues puede tener algunos elementos positivos, y en otras cosas tiene elementos positivos. Yo tengo un amigo que es de Dinamarca,
Y a mí me chocó, recuerdo que me chocó mucho una vez que me dijo, hablando tal, que llevaba 3 años sin ver a su padre. Y entonces yo le pregunté, pues, ¿habéis tenido algún problema? Y me decía, no. Entonces digo, pero no, entonces la razón de... No, si tenemos una relación, nos mandamos algún mail, tal. Pero no se ven. No se ven, llevan 3 años sin verse. A mí eso me parece inhumano. Desde mi modelo emocional, a mí eso me parece inhumano. Entonces, o sea, digamos, ninguno de los dos necesita verse. No, claro. Entonces, modo, y estamos hablando que viene en Dinamarca, pues que es como más pequeño que Castilla y León. O sea, que decirte que no estamos hablando que viva uno en Nueva York y otro en Los Ángeles y le separe 4.000 kilómetros. O sea, estamos hablando que es un país muy pequeñito. Entonces, a mí eso personalmente, pues no me gusta, ¿no? Es cierto que igual ahora vivimos una coyuntura, ya no tanto crisis o no crisis, al margen de la crisis, el modelo económico nos lleva a un camino en el cual pues tienes hipotecas a 30 años vista, tienes una necesidad sí o sí de tener que trabajar, tienes una necesidad que no puedes tener una reducción de jornada para dedicarte a tus hijos porque entonces pierdes un poder adquisitivo que sufre una merma en la familia. Entonces todo eso te aboca a que quizá ya no es una cuestión de elección emocional, o sea, no es que yo sienta a mi nieto y tenga un afecto hacia él y quiera cuidarle, sino que es que ya directamente mis hijos me imponen que tengo que cuidarle porque soy una pieza esencial en la cadena de familiar, pero por una cuestión ya económica. De supervivencia. De supervivencia económica, ¿no? Esa parte quizá puede ser ciertamente criticable, pero si no hubiera crisis económica y las cosas fuesen mejor en lo económico, pues sinceramente, y lo apunta antes Abel y coincido con él, yo prefiero que mi hijo o mi hija esté con mi madre o con mi suegra a que esté pues con una persona contratada. Claro. Me da igual que sea una española estudiante, que sea una chica que viene de otro país. Creo que está la mejor con sus abuelos, sinceramente. Entonces, tampoco creo que la cuestión... Es verdad que la cuestión económica hace que no puedas elegir. O sea, tiro de mi abuelo porque no puedo elegir otra cosa. Exacto. Pero si pudieras elegir porque la situación económica fuera otra, pues sinceramente creo que prefiero también que sigas tirando de tu padre o de tu suegro. Vamos a escuchar a Abel y hacemos una pausita y luego si querés... Yo retomo un poco la idea que tú planteabas, Rafael. Es decir, yo creo que sí se ha vaciado mucho lo que es la identidad y el contenido de la familia en los últimos años, en las últimas décadas. Quizá lo que apunta Ana es verdad que con la crisis económica y por el estado de necesidad, por lo tanto, egoísmo, o cierta intencionalidad, se ha vuelto a la familia, pero más por la generosidad de padres y abuelos que por hijos y nietos, ¿no? Es decir, daos una vuelta por asilos, daos una vuelta por hospitales, donde, es decir, yo tengo estado o voy y es desolador el panorama que ves. Es decir, yo por la enfermedad de mi padre he tenido que estar muchas veces, entre comillas, me autoingreso con él, ojalá pudiera seguir haciéndolo, y veía a los compañeros que tenía al lado o en las habitaciones, los dejaba en el hospital y ahí no aparecía nadie. Y aparecía la pobre señoriña y, bueno, pues medio desnuda ya con 80 o 90 años la señora por la mitad de la noche y claro, tú llamabas a las enfermeras o celadores que había, al día siguiente estaba atada, dopada y esa señora ya no volvía. Es decir, la cantidad de gente sola en Madrid, no recuerdo ahora las estadísticas, creo que eran 85.000 personas mayores de 80 años que viven completamente solas, sí, con el botón, pero cuando te da un ictus o un derrame o cualquier cosa, el dedo y el botón no hay eso es, ¿no? Entonces, digo, yo creo que desde hace mucho tiempo aquí se ha atacado al elemento esencial y natural de una sociedad, que es la familia, porque han molestado, y no estoy criticando a nadie, ¿no? Es decir, han molestado mucho los valores que en una sociedad reflejan. ¿Por qué? Porque se asocia a cierto conservadurismo. Es decir, entonces yo creo que ahí hemos perdido mucho con los mayores y lo que decíais del Papa Bergoglio, pues es cierto, es decir, el descarte, el que nos sirven. Y ojo, somos una sociedad sumamente envejecida y que tenemos un problema demográfico gravísimo con la pirámide invertida, donde la esperanza de vida afortunadamente cada vez es más alta. Los que, pues el pequeño Alonso va a tener 100 años de vida, es decir, los que nacen a partir de 2006 tienen, a ver, hipotéticamente. Entonces tú dices ya, pero la cuestión es que hay 1,1 niños por mujer, por pareja, o por mujer, no hace falta la pareja, evidentemente, y no hay tasa de reposición en modo alguno. Entonces
Entonces tenemos que hacer una sociedad y unas políticas públicas y privadas también que vayan pensando en qué papel van a tener los mayores, cómo vamos a atender las necesidades de los mayores, porque aquí se habló del cuarto pilar en 2006 cuando se aprobó la ley de la dependencia, no se llevó a cabo por el gobierno en aquel momento de Zapatero, muchísimo menos por el gobierno de Rajoy, y esto no entra en cálculos, es decir, y aquí hay un problema muy grave con los mayores. Y digo, insisto, ¿por qué? Porque molestan lo que simbolizan, lo que significan los mayores en nuestra sociedad. Bueno, tenemos que hacer una pausita, son las 8:56 minutos, vamos a coger los cafetitos y luego si queréis seguir hablando de este asunto, que es importante. Ya sé que ustedes están esperando temas de la más rabiosa actualidad, pero tenemos que hablar de vez en cuando en las tertulias de la familia, de la vida. Si quieres decir Cataluña. No. La Cataluña, por respeto al profesor Veiga, lo dejamos para los últimos minutillos, si acaso. 9:01 a.m, continuamos en directo, estamos en Radio Intereconomía Televisión, en la tertulia de Buenos Días España, con el profesor Abel Veiga, con Ana Ruiz y con Alfredo Fernández. Bueno, ¿entramos en materia política o queréis...? Sí, yo solo quería hacer un pequeño apunte. Referente a los valores, cuando se dicen que se quieren imponer por unos o por otro, la familia debería ser un valor y es... aparte de que es un pilar necesario y es social, es un valor transversal, o sea, que debería de defenderse desde todos los ámbitos y tendencias políticas. Y cuando dicen que parece desde la izquierda no reivindicamos el valor de la familia, pues se reivindica. A lo mejor no se oye tanto, pero se reivindica. Y desde la derecha también hemos tenido... cuando se impone una determinada política económica neoliberal buscando pues que todo se mercantilice, como son las residencias de ancianos, como son las guarderías, pues es un flaco favor que hacemos también al sostén de la familia. O sea que la familia debe de ser un sostén y un valor a reivindicar desde todos los ámbitos políticos, porque es que si no, no se sostiene. O como indicabas antes con tu amigo de Dinamarca, es que en Dinamarca a los 18 años un hijo se puede independizar y puede llevar una vida libre. En el caso español, cada vez se retrasa. En mi generación nos retrasábamos muchísimo y llegábamos a los 30 y muchos, y en esta están llegando hijos ya con 40 años otra vez de vuelta a casa. Y además con esa tasa de paro juvenil enorme, de las más altas de Europa, ¿qué futuro estamos dando a la siguiente generación? Yo tengo un amigo que llama a la generación de nuestros padres, que sí, que seguramente han tenido una infancia muy dura, pero la madurez y sobre todo lo que es también lo que va a ser su jubilación mucho más generosa. Sin duda. Y cuando una ministra de Economía decía que aún después de jubilados podían seguir trabajando, con esta tasa de paro está haciendo, o sea, una barrera a la siguiente generación para que no pueda incorporarse. Entonces mi amigo decía, esta es la generación tapón. Es que ahora mismo es la que ha tenido más facilidades a la hora, porque cuando se abrió España, decías, por el momento que se abrió a Europa, un mercado abierto con un montón de posibilidades. Nuestros padres se podían jubilar en el mismo empleo toda la vida. Ahora la movilidad y la fluctuación en el trabajo es enorme, eso es impensable, con el miedo enorme de si tienen la suerte de poder hipotecarte, pues no perder el empleo, seguir pagando esa hipoteca. Ese estrés y ese miedo constante está ahí, y también se refleja en el hecho de pensar si se va a tener un hijo o no. Y eso todo responde a una política económica y se tiene que pensar a medio y largo plazo, pero este país siempre es cortoplacista y a mí no me vale la defensa de la familia solo pensando, ala, lo digo y ya está. No, quiero ver hechos y políticas que lleven a la defensa de la familia, tanto para cuidar a ancianos como para tener hijos. Efectivamente. Nuestros padres, pues efectivamente, trabajaron toda la vida en la misma empresa. Es decir, la movilidad que hay ahora, que ojalá fuera siempre a voluntad del trabajador, pero desgraciadamente no es por propia voluntad, sino porque las circunstancias, prácticamente el despido libre que supone la mayoría de convenios y de leyes relacionadas con el ámbito laboral, pues efectivamente todo eso está en la base y de alguna manera explica
pues condiciona esos todo. cambios y condiciona evidentemente la familia actual. Bueno, vamos a hablar de la familia del Partido Popular, si os parece, porque su nuevo presidente Pablo Casado le ofreció a su rival, a Soraya Sáez de Santamaría, entrar en el Comité Ejecutivo Nacional ocupando el puesto de vocal de libre designación. Hasta ahí llegó su generosidad con la señora Sáez de Santamaría. También le ofreció que hubiera 2 ministros ligados, digamos, a la candidatura de la señora Sáez de Santamaría. No ha sido suficiente y no ha habido acuerdo. Al final, después de varias horas de reunión y de conversación entre ambos, salía de ese encuentro la ex vicepresidenta del Gobierno asegurando que no necesita ningún puesto en la dirección y que lo importante por encima de las personas es el partido. Bueno, esto es lo típico que sueles decir cuando ya ves que lo que has pedido no ha tenido demasiado éxito. Escuchamos, si te parece, primero a Soraya Sáez de Santamaría, Joaquín, después a Pablo Casado. Que el partido tiene que estar unido, tiene que estar fuerte, que lo de menos es la persona de la candidata, que soy yo, que yo voy a seguir aquí sin necesidad de nada, que a mí me gusta la política y voy a seguir haciéndola desde donde esté, dentro del partido, pero sin ningún puesto de por medio. Pero yo creo que sí que es importante que todo el partido se sienta representado en el futuro equipo del partido, y es lo que vengo a pedir. Hoy se tiene que concluir ese tipo de escucha, porque lo que queremos es contar con los mejores, y en todas las candidaturas había muy buena gente con la que queremos, por supuesto, optar a que se dediquen también a un proyecto orgánico que mañana se tiene que nombrar en el Comité Ejecutivo, y esta tarde pues seguirán, yo no voy a poder estar aquí, pero personas de mi equipo, el director de campaña podrá hablar con el director de campaña de Soraya Sáez de Santamaría para seguir hablando de los posibles compañeros que pueden trabajar en el comité. Yo decía hoy en el informativo de las 7 que es una curiosa lectura la que ha hecho la señora Sáez de Santamaría del Congreso del fin de semana, ¿no? O sea, pierdes y lo siguiente que haces es pedir el 43% para conseguir la integración. A mí me parece, en fin, yo creo que era impensable y que probablemente ni ella misma se creía que la integración iba a consistir en eso, ¿no? O sea, yo creo que los compromisarios del Partido Popular, cuando han elegido a Pablo Casado de una forma suficientemente clara, estaban enviando de alguna forma un mensaje, ¿no? Y ese mensaje luego se tiene que concretar en lo que es la estructura del partido, porque si no, no tendría el menor sentido, ¿no? Para eso no haces un congreso, digo yo. Yo creo que hay dos, en el caso de este congreso de primarias del Partido Popular, como ha sido en esa doble vuelta, por un lado han votado los militantes y en la segunda vuelta los compromisarios. Los militantes han votado mayoritariamente a Soraya Sáez de Santamaría, y los compromisarios, que dependen más de las estructuras de poder y lo que les ofrezcan, pues han preferido a Pablo Casado. Entonces son dos bases que cada uno ha votado a uno de los candidatos, y entiendo que los dos tienen que estar representados en el partido, porque si Casado también quiere hablar a esos militantes, tendrá que darles también voz, porque ellos se han expresado a favor de Soraya Sáez de Santamaría. Entonces, yo creo que sí, que en cualquier caso, si quiere ese partido unido y que no haya sorpresas, de alguna manera tiene que equilibrar esa ejecutiva e integrar. No sé si Soraya podrá continuar ella misma, que creo que no va a poder ser, pero al menos parte de su equipo sí que debería de estar integrado y dar esa imagen, y que los militantes también se sientan reflejados en lo que ha sido la expresión de su voto, porque no vale llamar a los militantes solo cuando hay que pegar carteles, sino que también cuando deciden y se expresan a favor de un candidato. Alfredo y Abel. Yo creo que, bueno, al margen de las imperfecciones del sistema electoral del Partido Popular, no olvidemos que es un partido no democrático, que de repente realiza deprisa y corriendo en un congreso un sistema democrático, porque entre otras cosas pacta con Ciudadanos que tienen que tener primarias, entonces quizá no pensaron... Ha dicho usted que es un partido no democrático, está grabado. En el funcionamiento interno. Ha quedado muy bien. Sí, sí. Puede ser es un titular así muy de... Luego me escriben a mí los oyentes para criticarme a mí como director de la tertulia, pero público esto lo firma y Alfredo diario, también. estas cosas pondría el titular. Tertuliano de Economía dice que el PP no es democrático. Bueno, me refiero en su funcionamiento interno, pues es un partido que desde siempre pues los candidatos se han elegido a dedo por quien sea, ¿no? El líder nacional, el regional, el provincial, etcétera, ¿no?
Entonces, han creado un sistema que puede ser imperfecto, puede serlo. A mí, personalmente, creo que tiene imperfecciones. Dicho eso, es un sistema conocido por todos los candidatos cuando deciden presentarse. O sea, cuando tú te presentas a las elecciones, sabes que es un sistema. Lo digo porque Soraya juega un poco a la trampa de decir, no, es que el Partido Popular no hace... No, perdona, el sistema nacional es que tú votas una única vez y en esa única vez luego puede haber un pacto, que puedes decir que tiene que respetarse la lista más votada. Es que este no era el caso. Este caso ya sabes de antemano que hay dos fases. Cuando ibas ya sabías a lo que ibas. Una fase que se vota de una manera y otra fase que se vota de otra. Siguiente cuestión. Como el Partido Popular no es democrático en su funcionamiento interno, pues los resultados electorales son también los que son. Yo conozco muy bien, por ejemplo, mi provincia. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Valladolid Capital, pues el resultado entre Soraya y Pablo, pues bueno, ganó Soraya pues por, no sé, 5 o 6 puntos, por ejemplo, pero el resultado global de toda la provincia, pues Soraya arrasó. Soraya arrasó. Pues hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Pues al final, ¿qué sucede? Pues que esto ha sido unas votaciones en cierta medida como muy territoriales respecto al peso del varón de turno de tal. Entonces, pues en Mojados, pues ya hay 17 afiliados, pues quedaban 17-0. Ya. O sea, 17. Entonces, empiezas a sumar 17-0, 14. Entonces, los resultados fueron muy extraños. De hecho, Soraya gana esencialmente porque, vamos, yo es que como me gusta, soy muy friki de esto, me gusta verlo mucho. Sí. Soraya gana especialmente porque hay 2 provincias. Una es la de Cele Villalobos, Málaga, otra es la de Sevilla, Javier Arenas, donde hay un número de afiliados desproporcionadísimo en las votaciones porque tienen más afiliados y seguro que está al corriente de pago, no hay nada raro, pero bueno, seguro que es así. Entonces, en esas dos, a eso le aporta casi 7.000 votos. Y entonces gana unas elecciones esencialmente porque en 2 provincias donde hay 2 politiquillos, es decir, lo que quiero decir es que el voto popular decimos que es ese voto idílico, utópico de la gente de la calle y que el voto de los compromisos es como el aparato político. No, las 2 votaciones fueron de aparatos políticos, porque de hecho votaron 60.000 personas, no 800.000. Claro. Sí. Otra cosa es que ahí sí le daría la razón a Soraya si en estas elecciones se hubieran votado 800.000 personas. Si votan los supuestos 800.000 afiliados, quizá ese voto sí tiene una legitimidad moral. Sí, pero cuando han votado 60.000 y en el otro lado han votado 3.000, ambas votaciones han votado entornos muy cerrados de partido con una incidencia muy importante del caciquillo. Y la segunda cuestión que sí que me parece relevante, que es lo que tiene que ver con el acuerdo, es que gane Pablo Casado y que ofrezca a 9 personas de la candidatura de Soraya integrarse, que de hecho, por lo que dicen, de esas 9, 6 aceptaron la posibilidad de integrarse. Con todos mis respetos, me parece un ejercicio de una absolutísima generosidad, porque yo creo que no hay 9 personas de Susana en el equipo de Pedro Sánchez ganador. No creo que en Convergencia y Unión, que ahora ha ganado la rama más radical, hayan metido a 9 personas de... No creo que en el PNV, cuando ganaron los que ganaron, metieron... O sea, quiero decir, a mí me parece que es bastante generoso que metas 9 personas del equipo de tu adversario. De Pedro Sánchez sí que hay personas. La ministra principalmente de Hacienda viene de Andalucía. Viene de Andalucía, pero no es precisamente amiga de Susana. Sí. Quiero decirte que en mi opinión creo que ha sido suficientemente generoso y me parece que al final Soraya, pues como la mayoría de políticos que hay en izquierda y derecha, esencialmente es candidata de ella misma y no candidata de absolutamente nada. Es decir, ella está mirando sus intereses, que va a ser claramente desgastar a este chico, a no dar la oportunidad de que este chico pueda hacer nada. Si puede sacar papeles, los sacará, y su aspiración sigue siendo llegar a la Moncloa por la votación de la urna de la primera vuelta, de la segunda o de la extraurna. Voy a aportar un poco de información y escuchamos también al profesor Veiga, pero como antes ha hecho referencia Alfredo a esos nombres, pues parece que, según fuentes próximas a Pablo Casado, ni José Luis Aillón, ni Fátima Báñez, ni Íñigo de la Serna aceptaron la oferta para formar parte de la nueva dirección. Sí lo hicieron, en concreto, Alberto Nadal, que será el nuevo secretario de Economía y Empleo, Sofía Acedo, Yolanda Bell, Iñaki Oyarzábal, Marimar Blanco y Sergio Ramos, que después de un temporador con el Real Madrid, finalmente se incorpora. Parece que deja la defensa del equipo blanco y se dedica a la política. Bueno, a ver, yo como sabéis que no entiendo de política y menos del Partido Popular, este chico tiene una buena sonrisa, ¿no? O sea, es majo el chaval este de 37 años y eso. A ver,
uno de los grandes problemas y errores que ha tenido Soraya Sáenz de Santamaría es haberse desentendido siempre que ha estado en la vida política, no pública, sino política, del Partido Popular. Era una extraña al Partido Popular y nunca ha querido participar ni integrarse en nada del Partido Popular. ¿A qué viene esto? Pues esto viene que en este caso, cuando se ha presentado, no es que solo fuera una desconocida dentro del partido, porque los que calientan la silla, los que se creen que tienen derecho, esto es como en la universidad, yo hago el doctorado en una universidad y las plazas son para mí, que no venga nadie exógeno, no endogámico de fuera, no va a ser que me quite mi plaza, como si las plazas públicas fueran de alguien. Yo como hablo de la universidad y sé de lo que hablo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Soraya siempre ha estado como una paracaidista desde afuera y así ha sido vista y reconocida desde el propio Partido Popular. Es cierto lo que ha apuntado Alfredo, que el funcionamiento partitocrático puertas adentro del Partido Popular no es democrático, como no lo es prácticamente en ningún partido, salvo los que tienen base asamblearista, que cada vez quedan muchos menos. La lógica es que los partidos nacionalistas sí tienen más base asamblearia y por lo tanto sí hay más participación en ellos, en las bases, que en los partidos tradicionales que digamos. Dicho esto, a ver, Soraya Sáenz de Santamaría está muy dolida. Y lo que no se puede negar es que el Partido Popular ahora mismo está muy revuelto, pero muy revuelto. Es decir, y eso algunos de los candidatos que perdieron en la primera liza te lo pueden atestiguar y te lo están comentando. Sotoboche, pero te lo están diciendo. Y lo que te dicen, a ver, este hombre no es muy inteligente, pero es muy listo, Pablo Casado, y lo que necesita es rodearse de gente muy buena, y es lo que va a hacer. Sí comparto que hay generosidad cuando has ganado o cuando el otro ha perdido, si te ofrecen integrar. Es obvio que Soraya Santamaría está dolida y está jugando la carta de lo imposible. Yo represento al 43%. Bueno, ella ni siquiera representa ese 43%. Se votó en clave que se votaron mucho contra las vísceras. Ya sabéis que en España se vota contra las vísceras, no con la razón. Si no, ninguno de los mayoritarios a lo mejor deberían haber estado con el 90% de bipartidismo que han tenido, ¿no? Entonces se vota contra alguien siempre. Y contra quien está muy dolida esta mujer es contra Dolores de Cospedal, evidentemente, porque Pablo Casado ha ganado gracias a los votos de la gente que apoyó a Cospedal. De otra parte, en las votaciones, y hay muchos Alfredo frikis también de que vamos mirando lo que ha pasado, en muchos pueblos de algunas provincias de tu Castilla y León se ha visto cómo ha arrasado pues Pablo Casado, cuando hay otros candidatos que no eran cuneros, sino que eran de allí y que hicieron mucho por gente de allí, y tú dices, oye, 34 votos en el pueblo o en la localidad, incluido el alcalde o alcaldesa, ya no doy más nombres, 34-0, todos los demás. Digo, ni tú me has apoyado. Digo, es que es lo que ha pasado. Hubo órdenes y hubo aprietas las filas, presidentes de diputaciones y presidentes provinciales, y yo he visto en alguna imagen en Galicia alguna ex consellera y que se presenta alcaldesa en algún sitio, te estaba acompañando amablemente a la mesa donde estaba para ver qué escribías. O sea, digo, ¿pero esto qué es? O sea, decir, ahora, ¿en qué se ha reflejado? Estos señores del Partido Popular, y perdonad los de la mesa que seáis del Partido Popular, se reían, ironizaban cuando el PSOE hacía sus primarias, cuando los de Podemos hacían sus primarias, y esos 860.000 se demostró que ni están ni se les esperan. No sé si Sabino Fernández Campos alguna vez dijo eso o no del general Armada, a ver si algún día nos cuentan de verdad qué pasó el 23F, yo creo que ya ahora se empiezan a caer muchas máscaras, a ver si esos papeles que están en un banco de Londres salen públicos alguna vez. Entonces tú dices, bueno, pues señores, ni están ni se les esperan, que esa base que había era todo mentira, y hay una responsabilidad de la Secretaría General por no haber depurado y por no haber limpiado y por no haber... Cuando Soraya gana gracias a Andalucía, los 4.000 votos de diferencia es gracias a Andalucía, yo no sé si a la fuerza de Celia Villalobos o no, pero sí desde luego a la de Javier Arenas, que sigue mandando mucho. No sé si estaban al corriente o no los andaluces, pero seguro que los que estaban subvencionados para estarlo, perdonad por este deje que no es antiandaluz ni muchísimo menos, es decir, cada uno jugó sus cartas. ¿Es lícito lo que ha pasado? Yo creo que sí. Es decir, ¿no es el mejor de los sistemas? Por supuesto que no, pero hay doble vuelta. Y lo que hubiera sido peor es que se hubiera pasado lo que quería Soraya Sáenz de Santamaría en el primer momento, ya que yo he ganado, que se integre el segundo, que es lo que ha peleado. Y ahí Pablo Casado, yo ahí sí que creo que fue valiente y tuvo el arrojo suficiente, como lo tuvo el 3 de octubre de 2016 Pedro Sánchez, que se echó a la calle con su coche y a recorrer toda España. Es decir, yo no acepto y voy a pelearlo porque sí es legítimo que me presente en segunda vuelta. Ahora, machote, coherente, si sigues, si eres candidato y no caes,
porque habrá que aclarar muchas cosas, porque has jugado la carta muy bien, sabiendo que la jueza volvía el día 23 de julio y has jugado fenomenal. Digo, vamos a ver qué es lo que sucede contigo, vamos a ver los enemigos, pues los enemigos están en el partido, a ver qué porquería me echan o no me echan, a ver qué aclaras de tus supercurrículos hinchados, porque eso sí que no hay duda que están hinchados, pero quitado esto, ya sabéis que ahora ya están diciendo, bueno, eso al electorado no le ha importado. Un tal Camps, que ya todo el mundo ahora detesta, con aquello, había un señor de la barba que fue presidente del gobierno y que yo le respeto, por supuesto, como persona, ese señor ya no es del Partido Popular. La señora Cospedal, esa señora ya no es del Partido Popular. Eso es decir, bueno, el señor Camps, digo, a mí me han absuelto las urnas. Es decir, ojo, pues estamos cayendo en eso y se denunciaba hoy en los periódicos cierre de comunicación, cierre de filas. Esto es como presentar los 4 trabajos. Los 4 trabajos, el papel folio en blanco, después de 10 años, blanco inmaculado, porque un papel 10 años se suele poner amarillento, pero los periodistas no se pueden abrir. No va a ser que no haya nada o me lo hayan escrito en el mes que yo tuve. Bueno, he dicho esto, esta maledicencia. Es decir, Pablo Casado lo que intenta ahora es cerrar. Él tuvo el arrojo suficiente para presentarse y llegar a este congreso de nominaciones, porque no ha sido otra cosa. Aquí no se ha debatido un proyecto, no ha habido una idea. Soraya no quiso debate, Pablo Casado no quiso debate, Margallo no quiso debate, lo pedía, pero no lo quiso. No lo podía decir a otra persona que se entrevistó aquí en esta casa. Y entonces tú dices, bueno, no sabemos ni lo que van a hacer ni cómo no lo van a hacer, que se entiendan entre ellos. Y solo digo una cosa, espero que esta tarde en el comité que tienen en Barcelona, porque ya puestos a hacer gestos, le ganamos a Pedro Sánchez. No pase como lo de Uber y Cabify ayer en Barcelona, porque a lo mejor alguno echa a correr y no hay taxis, ¿eh? O sea, yo no digo nada, pero chulerías las justas, porque está muy bonito ir a Hermoa y ver a las víctimas del terrorismo, pero cuando negociábamos con ETA no hablábamos de las víctimas. Cuando las víctimas hace 3 o 4 años decían que estaban desamparadas, no salió nadie del Partido Popular a defenderlas. Eso sí, cuando gobernaba Zapatero, todos los sábados había 1 millón de personas en la calle. Yo creo que no había 1 millón de ellas. Es decir, pero las víctimas y la familia no se tocaban. Es decir, pero bueno, demagogia mucha. Y comparto, y termino porque estoy abusando del tiempo, no tienen funcionamiento democrático ningún partido político. Y eso es una tragedia. Pero bueno, espejo y reflejo de lo que es la sociedad. Vamos enseguida a continuar con este interesante asunto. Antes les cuento que ayer hubo un homenaje precisamente a Cospedal. Le dieron un homenaje, no sé si de despedida, pero fue en el NH Casa Suecia, próximo a la Gran Vía de Madrid. Ahí se dieron cita más de 200 miembros del Partido Popular, o sea, fue una comida en condiciones. Por allí estaban el presidente del Senado, Pío García Escudero, el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, y la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, entre otros. Vamos a hacer una pausita, les seguimos contando cosas. Que cada 15 días firmaban un contrato, cada 15 días, y eso figura como una alta nueva. Entonces, no sé yo si esto forma parte de una maquinaria de maquillaje para dar ese tipo de datos. Pero si una persona está firmando contratos por días, por horas, y eso ya hace, o es incluso si está haciendo un curso de formación, estando en paro, les dan como si están durante la duración de ese curso de baja, no están en búsqueda activa de empleo, pues me parece puro maquillaje. Necesitamos realmente un trabajo de calidad, estable. Y cuando eso sea así, entonces me creeré las cifras de pues mira, desempleo. Como has hablado de la temporalidad, te doy el dato de temporalidad. De los 465.000 contratos que se han firmado, 233.000 son temporales y 231.000 indefinidos. O sea, casi los mismos. En la mitad. Sí, 233.000 contra 231.000. Bueno, con eso quiero decir que de la cifra real, entonces me puedo creer esos casi 200 y pico mil que sí que son indefinidos. El resto los pongo en cuestión por eso mismo, porque son por días, por horas o incluso por semanas. Y me parece muy triste que vayamos otra vez a tiempos casi, diría, feudales, ¿no? Que comentaban, y además era una noticia que leí el otro día, que incluso que Amazon estaba pensando, y en Bélgica ya lo estaban implantando, chips a los trabajadores para ver su productividad o cuánto tiempo dedicaban a ir a descansar o en el cuarto de baño. O sea, me parece ya el control absoluto y volver pues a tiempos muy pasados, en el cual y perder todos estos derechos laborales es un retroceso abismal y me da pánico, la verdad. A ver, evidentemente sería muy bonito ver esta noticia que fue exactamente igual hace un año
y ves lo que decía Pedro Sánchez hace un año, que diría lo mismo que tú, la temporalidad, digo, porque tú por lo menos mantienes ya el discurso coherente, él seguro que ahora ya no. Seguro que diría lo de la temporalidad, que es empleo precario, etc, etc. Y este año pues sacará pecho de los magníficos son los resultados. Y el PP, que será por él, ¿no? Lleva un mes en la Moncloa. Bueno, pero sacará pecho igual. Dirá que claramente se nota que España hay confianza, que no os afecta al mercado laboral, algo encontrará. O sea, y el PP, pues eso, ahora se centrará en eso, en lo precario del empleo. Que haya 200 y pico mil indefinidos tampoco quiere decir nada, porque ahora mismo se permite un periodo de prueba de 3 meses, con lo cual los contratas julio y agosto, y en septiembre dices que no supera el periodo de prueba y ya está, ¿no? Es casi más ventajoso que un temporal que tienes que liquidar días de vacaciones y demás. Con lo cual creo que es prácticamente todo estacional. Lo que sí que hablando del tema de Amazon, lo que sí es cierto es que en España, y me da igual el PP, el PSOE, porque quiero decir, aunque algunos se empeñan en ver grandes diferencias entre el PP y el PSOE, en la práctica PP y PSOE es exactamente lo mismo. Y en esto que estamos hablando, por ejemplo, de Amazon, yo que soy pequeño empresario, que además soy abogado y que gestiono en el día a día muchas empresas con conflictos con la seguridad social y con la agencia tributaria, pues hay que decir que en España hay 2 legislaciones. Está la legislación que se aplica a un autónomo de a pie y está la legislación que hay en las grandes corporaciones. Si a un cliente mío se le ocurre hacer la encadenación de contratos temporales que hace Amazon, le hacen una inspección de trabajo y se le cae el pelo. Sí, sí. O sea, pero vamos, no hay ninguna duda. Incluso de oficio, y a mí me ha sucedido, situaciones reales. Estoy hablando de una empresa de construcción que están construyendo un chalet. Entonces, de repente construye 2. Entonces, como construye 2, tiene que contratar más gente. Y entonces hace un contrato, pues eso, donde dice, bueno, pues creo que voy a tardar 5 meses, les hago 5 meses, pero luego resulta que la obra se alarga porque ha llovido mucho este año y tengo que hacer el otro de 3. Y tienes una inspección de la Seguridad Social, donde llega un señor y te dice, este indefinido, y con carácter retroactivo desde el mismo día que le contrataste. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Y si quieres recurres. Y recurres, y unas veces ganas y otras veces pierdes, depende de qué juzgado vayas, pero esa es la realidad de una pyme. Que la Seguridad Social de manera unilateral te dice si este contrato lo tienes que hacer o así, y lo hace de oficio, y sin embargo eso a Amazon o al Corte Inglés o al Banco de Santander, pues evidentemente nadie se le atreve a hacer. Exacto. Hay empresas en España que tienen 4.000 millones de euros de beneficio en cuentas publicadas porque cotizan en el IBEX, que despiden a gente por despido objetivo por problemas económicos. Dicen, no, es que la ley dice que es si una oficina en concreto, aquí si es deficitaria. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué llamas tú deficitaria? Deficitaria es que estás ganando solamente esto y no lo otro. Y entonces los juzgados, cómplices en parte de esta situación, pues en cierta medida pues están permitiendo eso, que haya figuras como el despido objetivo, que un pobrecito pequeño no puede utilizarla porque igual pues se ha equivocado a la hora de tramitarlo, porque no ha tenido un auditor que audite verdaderamente bien las cuentas, por ejemplo, mientras que una gran corporación pues hace lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada. Entonces, en España, uno de los grandes déficits democráticos que tenemos es la diferencia de trato que existe entre las grandes corporaciones y los pequeños autónomos, que son los que generan más empleo y los que generan más impuestos y los que generan más riqueza. El propio Pedro Sánchez ayer sacaba pecho porque iba a reformar el impuesto de sociedades. Y sin ningún tipo de rubor dice, vamos a conseguir que Telefónica, que no sé qué, que no sé cuál, paguen al menos el 15% en el impuesto de sociedades, cuando el resto de empresas pagan el 29%. O sea, bueno, pero esto es una tomadura de pelo. Profesor. Es que, querido Alfredo, lo de querido va sin segundas, es que algunas de las cotizadas del IBEX 35 están pagando el 1%. Sí. Es decir, el trato de la Hacienda tributaria respecto a las políticas de agresividad fiscal que tienen las grandes cotizadas se resume en un dato. 2015, 133 sociedades creadas por algunas de las 35 del IBEX cotizada con domicilio social en el estado de Delaware, en Estados Unidos. El 77% de ellas tenían el domicilio social en el mismo apartamento de una ciudad de 70.000 habitantes que no voy a nombrar. Es decir, es como si aquí en Modesto Lafuente, en este número, domiciliamos el 80% de esas 130. Con lo cual tú dices, ¿el trato de Hacienda es lo mismo o no? Esto me tocó impartir una conferencia en la universidad y tenía al exdirector y al director general de tributos sentados. Dije, vamos a provocar un poquito y vamos a hablar. Porque si es el ciudadano, si soy yo, nombre, te fusilan. Vamos, es decir, eso es cierto. Iba a ser irreverente con algo que ha dicho Ana cuando habló de Amazon y de Bélgica. En mi mente perversa, ¿se imaginan poner unos chips a los funcionarios de la administración española?
Sí. No, yo eso lo dejo planteado. Mi mujer es funcionaria, o sea, yo eso lo dejo planteado. Yo a veces que la acompaño y a las 8 de la mañana, luego me voy andando a la universidad y ahí veo que hay compañeras, fichan y se salen ya a tomar el café. Sí. O alguna vez que hemos quedado para comer o lo que sea, pues espero y salen ya gente con las bolsas del Corte Inglés. Digo, ¿pero cuándo han ido a comprar? O sea, digo, esto es alucinante. Bueno, dicho esto, que no vamos a ser perversos, los del chip era una broma, pero a que suena bien, ¿eh? Es decir, yo estoy encantadísimo de que por fin se haya caído ese mantra de que el Partido Socialista no crea empleo. O sea, señores, que tenemos la mejor tendencia histórica. Ahora, esto viene heredado, evidentemente, pero esto es lo que sucede todos los años por estas fechas. Si ahora no creamos empleo en una sociedad española y una economía que está volcada al turismo y a la construcción, a la especulación y al fraude, del fraude, porque la economía sumergida no queda bien hablar, el 40%, ¿no? Entonces, es decir, ese es nuestro modelo productivo y ahora el sector servicios es el momento, es decir, es verdad que estamos cayendo hemos tenido la borrachera de los 82 millones de turistas, gracias a Marruecos, Túnez, Egipto y Grecia, y que ahora la cosa tal, esto va a bajar este año, y se ha creado empleo en el sector que todos sabemos que se ha creado, y en octubre, noviembre volvemos a hablar, que es cuando de esos 460.000, pues no la mitad, sino las 3/4 partes van al desempleo, y eso es la tendencia. ¿Que es un poquito mejor? Bueno, es un poquito mejor porque acompaña el momento y tal, pero los nubarrones están ahí. Es verdad que ahora se intenta sacar pecho, es cierto también que para lo que para unos valía antes, para ahora no vale, y viceversa, ¿no? Porque este es la mediocridad de la política que tenemos, ¿no? Y luego es que con la legislación laboral en la mano y de la seguridad social es muy fácil contratar y es mucho más fácil despedir. Y lo que planteabas, Ana, hace un momento, pues de los 15 días, yo recuerdo hace 3 años un artículo de un periódico, una portada de un chico en Santiago de Compostela que en una semana había firmado 112 contratos. 112. En una semana. Está en la portada, hay que buscarlo. Es decir, dice, es que he llegado a firmar por horas, es decir, distintos contratos, dice, y al final era un repartidor y eran manitas para hacer de todo. Dice, como lo parcial es lo parcial y es indefinido y está ilimitado, tú puedes firmar todo. Portada de un periódico que es el cuarto en tirada nacional. Entonces tú dices, ¿pero cómo es posible? Lo lees por la curiosidad porque el título, digo, esta es la legislación que tenemos, es decir, donde no hay equilibrio de ningún tipo y donde los intereses son desproporcionados. ¿Que es una buena cifra? Pues oye, es mejor escuchar esto que no escuchar que se ha creado 100.000 puestos y que ha caído un 30%. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque tenemos, es decir, o cambiamos el modelo laboral, es decir, yo no sé cuál es la solución, pero desde luego ni estos, ni los de antes, ni los de antes de los de antes han dado con la solución y la tecla porque no les ha interesado. Claro, cuando dices que el Partido Socialista no sabe crear empleo, es que no lo saben, o sea, no crean empleo ningún partido político. O sea, tienen que crear el tejido legislativo para que eso suceda. Y hemos pasado por una crisis económica con una oportunidad para cambiar el modelo productivo y nada. No, hemos dejado. La cultura del empleo, no, yo decía con sorna, es decir, el mito del mantra ese que hay que el partido destruye, que es mentira, que eso también se le ha atacado al socialismo siempre con eso, ¿no? Me dejáis un minuto porque me tengo que marchar, un poquito antes. Nos porque deja, sí quiero decirlo, tengo que dejarlo. No puedo irme sin decir. Son buenas, pues, 52 minutos en AVE, mira. No puedo decirme sin decir esto. No, lo digo porque, oye, yo hay cosas que... Creo que cuando hablamos de cuál es el problema en España para generar el empleo, creo que el problema es el Estado en su conjunto y especialmente la Seguridad Social, que creo que tienen una vocación absolutamente nada incentivadora a la hora de crear empleo, con trabas y costes absolutamente desproporcionados y con una actitud... Yo creo que, en Hacienda de reconocer que ha mejorado mucho el trato. Ha mejorado mucho incluso las facilidades que te dan para pagar las cuantiosas multas que te ponen, pero por lo menos han mejorado. La Seguridad Social sigue siendo lo que fue creado por Franco, a pesar de la izquierda, y sigue teniendo un poco esa aureola en las formas, ¿no? de aquí mando yo, y es un organismo absolutamente enemigo de la creación de empleo y enemigo de las empresas. Y siento mucho decirlo así, pero es parte de mi día a día. Y dicho esto, es se marcha así. Usted, ¿no? Y dicho eso, me voy a otro juzgado. Bueno, muchísimas gracias, don Alfredo.
Nos despedimos ya, si a usted le parece, hasta septiembre. Hasta septiembre ya entonces. Tenemos que dejar que nuestros oyentes respiren un poco, les dejamos tranquilidad y retomamos en septiembre. Muy bien. Feliz verano, don Alfredo. Igualmente, feliz verano. Son las 9 de la mañana y 41 minutos. Quiero enlazar un poco ese dato del empleo que hemos conocido con el tema de las movilizaciones que hubo ayer en Barcelona en el sector del taxi. La verdad es que está la cosa... calentita estaba, ahora ya no es que esté calentita, es que ha echado a arder directamente, porque el sector de las VTC, incluyendo Uber y Cabify, han decidido suspender temporalmente su servicio en Barcelona como consecuencia de las graves agresiones que se han producido ayer durante esa manifestación del taxi convocada para defender el reglamento del área metropolitana de Barcelona que limita las licencias de vehículos de alquiler con conductor y que fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según la Unión Nacional de Autoturismos VTC, UNAUTO, en un comunicado se ven obligados a parar su actividad hasta que la situación vuelva a la normalidad. Entre otras cosas, dicen que algunos de sus trabajadores pues han sufrido ataques con ácido y otros directamente les han dado una paliza. Se supone que miembros del sector del taxi, claro. O exaltados en todo caso, porque cuando se produce una agresión, concretar quién ha dado la paliza o quién es el salvaje que le ha echado ácido en la cara a una persona, pues es difícil, ¿no? Pero en todo caso, así está el tema y yo creo que bueno sería que las autoridades competentes empiecen a tomar medidas antes de que esto vaya más, porque claro, estamos hablando ya de agresiones de una cierta gravedad. Primero condenar los actos violentos, no son de recibo ni tampoco a la hora ayuda a defender unas ideas y un posicionamiento. Entonces se tiene que defender de otra manera. Realmente la liberalización del transporte es una normativa europea a la cual España tiene que cumplir, pero se indica que es para evitar también el monopolio del sector. Pero si las VTC acaban en manos de 2 o 3 empresarios, que creo que son los 2 grandes visionarios, fondo de inversión y 2 personas físicas, los que realizan esta compra, creo que tampoco estamos abriendo el sector, sino simplemente es otro monopolio más. Encima, con unas condiciones más ventajosas que el hecho de comprar una licencia de taxi que está con un coste elevadísimo. Con lo cual, ahí ya estás abriendo que no son en las mismas condiciones de igualdad. Que los conductores de Cabify y Uber están en unas condiciones también, cuando estamos hablando penosas, que tienen que ser autónomos, no son contratados directamente, que luego sí que tienen que seguir una normativa directa de la empresa, luego serían unos falsos autónomos, como todas esas compañías de reparto en bicicleta, que lo llaman de economía colaborativa y demás, y lo que es simplemente es una economía estafa y además de opresión hacia los derechos laborales de esos trabajadores. Entonces, realmente que Europa empiece a mirar esto de una vez y que abran el debate, porque esto no está siendo, y si querían abrir simplemente el negocio de los sectores públicos para abrir el abanico de la competencia, esto, y en este país ahora mismo no es abanico de la competencia, está entrando una serie de inversores que acaban en 2 o en 3 manos, no está generando y está haciendo explotación laboral. A ver. Sí, no, las imágenes la verdad que son tristísimas y sobre todo las 2 o 3 que han focalizado, ¿no? Un poquito, y hay un coche además donde hay un matrimonio con un niño pequeño y unos vándalos, porque en eso ya son, yo no sé quiénes son realmente los que atacan o no atacan, porque empiezas con eso y eso es una turba descontrolada y no sabes cómo puede acabar. Claro. Y eso es la imagen que ha dado España, lo hizo una turista norteamericana de color, dice: la primera vez que vengo a este país estoy asustada con lo que acabo de ver. Bueno, pues digo, pero en tu país también hay disturbios y lo que quieras. Es decir, este es un debate que no hemos sabido afrontar en ningún momento, ni el sector del taxi, ni todos estos sectores bajo ese marchamo de economía colaborativa, contratos inteligentes, todo esto de digitalización que ahora hay. Es decir, porque ahí hay muchos flancos y muchos flecos que hay que resolver.
hay una cosa positiva, que en todo esto la actitud también de los taxis ha cambiado mucho. Es decir, en las grandes ciudades, es decir, yo creo que gracias o como consecuencia de todo lo que es Uber y Cabify, se ha humanizado bastante más el sector del taxi. Es decir, ahí han cambiado actitudes, hay, si me lo permitís y sin hacer generalidad ni muchísimo menos, notas más amabilidad que antes y mejor servicio, los coches más limpios, y muchos taxistas cuando hablas y te cuentan el problema, la actitud de ellos es de ser muy proactiva y propositiva, que antes a veces llegabas a algún taxi y estaba fumado el taxi. Cuando digo fumado no solo es tabaco, ¿no? Es decir, y taxis sucios, viejos y lo que quieras, o si vas con un carrito de bebé no te paraban, directamente veían el carrito y a la fuga. Eso afortunadamente está cambiando. O distintos fraudes. Bastante. Le pagas con billete de 20, te daban de 10 y se echaban o se marchaban con el billete. Es decir, a mí me ha pasado. Entonces tú dices, bueno, a la segunda denuncia le retiran, suspenden la licencia y ya está. Pero lo que hay detrás de Uber y Cabify no lo sabemos. La legislación es la que es y lo que se ha permitido. En España hay un problema. Cuando viajas a otros países de Europa es que está multiplicado por 10 el problema. Y no solo eso, que pueden operar de distintas zonas a la capital o de las ciudades más importantes, pueden venir de estos sectores a trabajar también con 100-200 kilómetros de radio y vienen a la ciudad a trabajar, lo cual complica muchísimo más, ¿no? Entonces, es decir, lo que apuntaban es cierto, que al final esto acaba siendo otro monopolio cruzado por parte de unos pocos, como también pasa en el sector del taxi, que hay empresarios que tienen 80, 100 y 200 taxis. No es, decir, pero no es lo normal. No es lo normal, pero los hay. No, normalmente suele ser ese taxista que se crea su propio empleo. Sí, y que tiene contrato a otra persona, pero como mucho para hacer un doble turno. No, pero hay hay algún gran empresario en España Aquí que en ha Madrid sido protagonista de algún gran concurso y que han venido de intervenciones del Estado y tener decenas y decenas de taxis. Eso sí, no tiro sin bala, pero cuidado. No obstante, digo, es verdad que son autónomos, el taxi ha vivido años dorados, es decir, los años 80 y 90 fueron extraordinarios. Su trabajo les ha costado porque es un trabajo negocio. Muy duro. Han tenido que pagar una licencia, pagan unos impuestos. Es una barbaridad. Yo soy nieto de taxista de Madrid. Es una barbaridad que hasta hace poco valía 240 y 260.000 una licencia. Sí, lo que una y casa, te la decían, y cuando hablabas dice, bueno, tengo hipotecado el piso y el taxi. Exacto. Digo, pero oye, que es una barbaridad. Dice, y claro, y lo veían como una jubilación también. Tal. Ahora están otra vez en 140, 160, te cuenta el sector del taxi. Yo no sé si te mienten o no, pero te dicen, lo cual es más proporcional, y está congelado la cifra. Que, claro, la ratio 30-1 es que a lo mejor debía ser 100-1, no lo sé. Es decir, porque monopolios ha habido muchos, y los hay todavía, y los sigue habiendo, que son las ITVs, por ejemplo. Es decir, entonces Bruselas sí se mete en algunos sectores y en otros no. Claro. Y luego, completamente de acuerdo con Ana Ruiz, cuando dice, vamos a analizar cuáles son las condiciones laborales, porque hablamos de precariedad en la creación de empleo, y luego, ¿quiénes son la mayor parte de los conductores contratados y de qué países son y qué contratos han firmado? Claro. Si es que han firmado contratos. Claro. Es decir, entonces tú dices, oye, y esta gente, digo, vamos a ver qué condiciones. Yo cuando veo a los de las bicicletas de reparto desde Globo a cualquier otro, es decir, tú dices, pero es que estos chavales se juegan la vida. Totalmente. Además es que van sin protección de nada, a veces, perdonadme la expresión, van como locos, porque tienen que ir corriendo para más repartos. Digo, pero sois carne de cañón para que os atropelle. Madrid no es una ciudad amable con con la bicicleta, es decir, que nadie se ofenda, pero que es la realidad que hay, no hay cultura de eso. Entonces tú dices, entonces esos son y bajo ese paraguas de economía colaborativa y de modernidad de tal, estamos no precarizando más el trabajo, lo estamos degradando totalmente. Tengo que hacer una pequeña pausa, a las 9:49, y entramos ya en la recta final de la tertulia. 9:52 minutos. Bueno, no es por alarmar, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen buscando a este sujeto condenado por asesinato y violación, que no ha regresado a la cárcel del Dueso, en Cantabria, en Santoña, tras un permiso penitenciario de una semana. Este recluso estaba condenado a 26 años y 6 meses de cárcel por violar y asesinar en una cafetería a una empleada de la limpieza en diciembre del año 2000, y tendría que haber regresado a la cárcel el pasado domingo. No volvió. Fuentes policiales dicen que la búsqueda es en todo el país, porque el hombre ha podido acudir a cualquier sitio, como es normal. En cualquier caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado piden tranquilidad a la población. Hombre, mucha tranquilidad. El mismo aviso ya no es que genere mucha tranquilidad. Dice que están activados todos los protocolos pertinentes para localizar a este hombre y proceder a su detención y puesta a disposición judicial inmediata. A lo mejor lo que voy a preguntar es una tontería. Puede ser un planteamiento de alguien no suficientemente informado. Puede ser, pero
en la época de las tecnologías y de los avances de todo tipo, ¿hay que estar al albur de que un tipo que está en este régimen quiera volver o no volver, sobre todo cuando es efectivamente muy peligroso, como es el caso? Ha violado y asesinado a una persona y creo que abusó sexualmente de otra anteriormente. Pues hombre, yo creo que métodos hay para poderlos poner en marcha, ¿no? Sí, mira, lo estaba apuntando el profesor, las pulseras, o sea, directamente, y como estábamos antes hablando de Amazon y su chip para los trabajadores, pues hombre, lo mismo es más interesante a personas que sí que son un peligro para la sociedad. Es que me parece y ahí absurdo saber dónde está y qué hace, y sobre todo, pues saber desde la cárcel. Creo que normalmente hay un equipo, aparte de un jurista, un trabajador social, hay un psicólogo que podrá evaluar si esta persona está curada, que normalmente son reincidentes, si puede salir o no. Entonces, pues ahí donde estaba recluido. En Santander. En Santoña, cerca de Santoña. Ahí que den explicaciones ese equipo. Aquí hay varias cuestiones que hay que plantear. Una, la desinformación que han dado. Se ha fugado. Fugarse es escaparse de una... Sí. En este caso no era el primer permiso que tenía. Venía teniendo desde hacía 2 años. Llevaba 16, 17, desde que fue detenido, 2001 el juicio. Yo luego pensaba ayer cuando hablaban de la mujer que fue asesinada, violada y asesinada. Hoy tendría 50 años, le truncan la vida. Este hombre va a la cárcel, llevaba 16, 17 años y ya desde hacía 2, 3 años tenía todo tipo de permiso. Ana apunta a una persona clave aquí, que son los psicólogos. Es decir, cuidado. Es decir, cuidado qué estamos haciendo o no haciendo, sin dudar ni un atisbo de su profesionalidad, pero hay que tomarse las cosas muy en serio, porque el altísimo grado de reincidencia de este tipo de criminales o de delitos es altísimo. Año 1992, Galicia, norte de Lugo, una niña de 9 años, Maruche Rivas, sale un desgraciado, que no sé, se llamaba José Real, creo que ya murió, un permiso este que le dan el primero, coge a esta niña y no os podéis imaginar lo que le hizo y la descuartizó en 11 pedazos, tremendo, tal. Eso, y luego intenta violar a una señora mayor y ahí le pillan en unos coches en Vigo y tal, y detienen. Lo primero que hizo nada más salir fue reincidir. Entonces tú dices, bueno, hay curación, hay sanación, solo es un problema psicológico, trastorno psiquiátrico, mental, es lo que quieras. Entonces nos dicen ayer de este hombre, que yo no sé si está vivo o no, quién sabe. Es decir, y nos salen ayer diciendo, se ha rehabilitado, está haciendo cursos para controlar el estrés, los traumas sociales, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado, que es violador y es asesino. ¿La cárcel rehabilita o es una escuela de reincidencia? Esto es una barbaridad, pero esto en la penología es lo que se venía diciendo, ¿no? Montesinos murió en el siglo XIX, que decía que había que rehabilitar, resocializar y reeducar a los presos, ¿no? Ojalá fuera así, pero no, me temo que no. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a los dos. Abel Veiga, profesor, hasta septiembre, si Dios quiere. Ana Ruiz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Enhorabuena por ese sobrinito. Gracias. Que viva muchos años y con mucha salud. 9:57, una pausa, noticias de las 10, seguimos en directo en Radio Inter. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. El número de ocupados ha aumentado en 469.900 personas en el segundo trimestre del año. Se coloca en casi 19.350.000 ocupados, el mayor incremento trimestral de la serie histórica de la encuesta de población activa. El paro baja este trimestre en 306.000 personas y el número total de desempleados se sitúa en algo menos de 3,5 millones. La tasa de paro se coloca en el 15,28%. A pesar de estos buenos datos y de la bajada del número de hogares con todos sus miembros en paro, todavía hay más de 1.100.000 familias en esta dramática situación. Hablamos también de otras cuestiones de relevancia económica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han sellado una tregua que rebaja las tensiones comerciales que han vivido en los últimos tiempos ambas zonas económicas. Una tregua que incluye el compromiso mutuo de avanzar juntos hacia una situación de cero aranceles. Y así lo señalaba el propio presidente de los Estados Unidos. Hoy hemos acordado, en primer lugar, trabajar juntos hacia la política de aranceles cero barreras arancelarias y que no haya subsidios a los bienes industriales no automotrices. Esto abrirá mercados a los agricultores y a los trabajadores, aumentará la inversión y nos llevará tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea a una mayor prosperidad.
También hará que el comercio sea más justo y más recíproco. Mi palabra favorita, recíproco. En clave política en España, el líder del PP, Pablo Casado, preside en Barcelona la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, del que va a salir la nueva estructura y en la que ha prometido estarán integradas todas las candidaturas que compitieron contra él. No obstante, ya se escenificó ayer la ruptura con Soraya Sáenz de Santamaría, que no acepta que a sus colaboradores solo se les ofrezcan 2 puestos de escasa relevancia, 2 jefaturas de área. Borja Semper, próximo a la ex vicepresidenta, ha lamentado este desencuentro en Radio Nacional. El que gana, gana. El que gana impone y el que gana decide. Ahora bien, se puede hacer de muchas maneras, pero al menos de 2. Se puede hacer imponiendo y decidiendo unilateralmente o decidiendo también con cierta habilidad estratégica, incorporando a gente muy sólida. Yo no hubiera prescindido ni de Soraya, ni de Íñigo de la Serna, ni de José Luis Ayón. Gente, por otra parte, que también ha acreditado y ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria política que es gente serena, sensata y que no van por la vida dando codazos a nadie. Con este desencuentro queda sin representación dentro de la Ejecutiva un 43% del partido y esa fractura la ha puesto de relieve en Radio Cable esta mañana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pero más allá de la coincidencia o del tema generacional, es evidente que el Partido Popular es un partido roto, lo hemos visto, está partido por la mitad. El Partido Popular es un partido, no nos engañemos, que está tocado por la corrupción y aún le quedan más de 50 tramas de corrupción por resolver. Por tanto, esto no ha acabado con la Gürtel. Hay muchos casos, como el caso Lezo, el caso Bárcenas, por ver en los próximos meses, y eso sin duda para mí inhabilita, ¿no?, a un gobierno, a un partido, si está bajo sospecha de corrupción, y el Partido Popular ha tenido esos casos. Y hablamos también de la conflictividad de las huelgas, segunda jornada de huelga en el sector del taxi en Barcelona y también última jornada de huelga, en este caso de los tripulantes de cabina en Ryanair. En su primer día causaba retrasos medios de 14 minutos apenas en los vuelos que operaban en España. Fomento ha asegurado que la huelga por el momento se desarrolla sin incidentes y hoy no la secundan los vuelos de esta compañía en Italia. Veremos cómo evoluciona la situación. La información de los mercados en tiempo real. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio. Avances en la renta variable en una jornada de resultados en la que hemos visto Telefónica obtener un beneficio neto de 1.739 millones de euros en el primer semestre. Es un 8,6% más que en igual periodo de 2017. Bankia ha obtenido en los 6 primeros meses del año un beneficio neto atribuido de 515 millones de euros, lo que supone un incremento interanual de apenas el 0,1%, pero un buen resultado, según ha confirmado su presidente José Ignacio Irigoyen. Tras la integración de BMN en el primer trimestre, en este segundo trimestre hemos recuperado un fuerte pulso comercial y además hemos empezado a recoger las primeras sinergias. Como consecuencia, el resultado del conjunto del semestre asciende a 515 millones de euros, lo cual está en línea con los presupuestos que nos marcamos al principio de año. También las miradas están hoy puestas, como no, en la reunión del BCE y en Mario Draghi. Avanza el IBEX un 0,46%, 9.747 puntos, un 0,68 sube el CAC hasta 5.463 y un 1,32% avanza el DAX alemán en 12.743 puntos, celebrando la sintonía entre Trump y Juncker. En 3.490 se coloca el Eurostock, gana un 0,64%, un 0,10 cae el FTSE hasta 7.650 puntos. Un euro se cambia por 1,1727 dólares y 129,79 yenes. El Brent arriba un 0,96 en 74,64 dólares. El West Texas sube un 0,13 hasta 69,39 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com. Banco Santander ha patrocinado este espacio. La última vez que he visto a Mick Jagger es en el Mundial de Fútbol. Viéndolo todo. Bueno, por lo menos semifinales. Además estaba la selección inglesa. Es impresionante. 75 años. Sí, sí. 75 años y un estado de forma realmente envidiable. Pero totalmente. Keith Richards está ahí, toca su guitarra, pero todos le vemos que está como está. Sin embargo, Mick Jagger... Claro, Keith Richards aparenta 15 años más y Mick Jagger 15 años menos. Sí, es la diferencia. Así es. ¿Ha contado alguna vez cuál es la clave? No ya de la longevidad, sino de encontrarse así de bien físicamente. No, yo creo, y de eso sí he hablado en alguna ocasión Mick Jagger, que él hace bastante ejercicio y se mantiene en forma. Al final, hombre,
existen los milagros, ¿no? Es un milagro que Iggy Pop, después de toda su vida, esté como está físicamente. Algo genético has de tener, sin duda, para que las cosas funcionen de esta forma y después de castigarte. Pero en el caso de Mick Jagger, yo creo que lleva ya mucho tiempo en el que el estilo de vida del rock and roll cambió. Y cambió hacia un mayor cuidado, que se está notando en ese estado. Perdóname que te interrumpa, porque hoy voy a hacer una cosa que no suelo hacer. Albert Ronald Morales, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Buenos días, mi querido Rafael, mi querido Fernando, desde aquí, desde Lecce, Italia, un abrazo. Un abrazo. Y qué buen comentario eso de la longevidad de Jagger, que definitivamente alguna vez leía que también hacía yoga el hombre de vez en cuando. Claro, es que por eso hemos querido saludarte hoy un poquito antes, Albert, porque definitivamente lo que hemos dicho tantas veces, aunque uno haya estado incluso muchos años castigando el cuerpo con productos nada saludables, y dejémoslo ahí, luego siempre hay tiempo para recuperar. Es decir, la naturaleza humana es tan sabia que te da, digamos, por así decirlo, una segunda oportunidad para no solamente para la longevidad, sino para llegar a los 75 años en un estado tan envidiable como el que tiene Mick Jagger. Yo creo que todo lo que decía Fernando es cierto. El rock y esos personajes, estos virtuosos, estos maestros han cambiado su estilo de vida. Ya vemos que, por ejemplo, Paul McCartney es vegetariano, y hay un poco de gente que ha cambiado el estilo de vida, y eso ha permitido, Fernando y Rafael, y amables oyentes, que esta gente se vea tan joven. Yo me aterra la calidad de voz que tiene Jagger y el sonido que conservan todavía los Rolling Stones, ¿verdad, Fernando? Es inconfundible. Absolutamente. Pasan los años y siguen ahí. Es una banda eterna, prácticamente. Enseguida volvemos contigo, Albert. Antes, Fernando, ¿alguna cosilla más de redes sociales? Quiero contarte que el paro es protagonista, es la noticia, una de las noticias de la mañana. Vamos a recordar ese dato, el paro que bajaba. Recordemos la época en la que estamos, tampoco hace falta recordarlo, pero bajaba en 306.000 personas hasta situarse el total de desempleados en 3.490.000. Es la noticia económica del día. Hemos dado antes los datos de los contratos, de los 460.000 aproximadamente. La mitad son indefinidos, la otra mitad temporales y evidentemente muchos ligados a la temporalidad, como es obvio porque estamos en pleno mes de Absolutamente, y el sector servicios, por supuesto, que es el que se lleva la palma. Muy bien, muchas gracias, Ferchu. A ti, Rafa. Son las 10:15. Bueno, hoy, por razones obvias, nuestra música nos lleva hasta nuestra querida Italia. Bueno, ayer por la tarde ya me llegaron las primeras imágenes de unos bocatas veganos absolutamente espectaculares que encontrasteis en el mismo aeropuerto de Roma, Albert. Exactamente, en Fiumicino nos quedamos totalmente aterrados de ver que lo primero que vimos en un expositor dentro del aeropuerto era una tremenda bocata vegana. Qué suerte, Albert. Pero con una pintaza, con una pintaza. ¿Viste la pinta que tiene? Sí, lo voy a compartir con mi amiga Andrea Valencia, con nuestra compañera, para que vea estos bocatas veganos, que me imagino que diste buena cuenta de ellos, Albert. Bueno, lo que tenía por dentro era más rico que lo que se veía. Claro. Te cuento, fue impresionante. Y luego... Es que, Albert, desde el pan hasta el queso, todo se ve buenísimo. Todo, y porque el queso es vegano. Bueno, pero la sorpresa es que al llegar aquí nos encontramos con una Italia que yo no conocía, que es la Italia de la planicie. Esto es una pradera que viene hasta aquí, hasta el mar, y de aquí a Grecia son 80 kilómetros por el mar, estamos pegadísimos. Y es un sitio, Rafael, es el Tacón, y es el sitio de mayor diversidad que yo me he encontrado en Europa. Es impresionante lo que hay aquí, las verduras que yo no conocía, las frutas, los granos, las variedades que hay aquí son impresionantes. Y luego su gente es... Si el romano es como tú lo conoces, y el resto de italiano, pues aquí son mucho más afables, más amables, gente entrañable. Y luego la arquitectura es una ciudad, de hecho es una ciudad amurallada, mi querido Rafael. Qué bonito. ¿Y estáis allí para un congreso internacional en el que se va a hablar de qué, Albert?
Bueno, este Congreso Mundial de Veganismo, ya sabes que somos 700 millones de habitantes en el planeta que somos vegetarianos y veganos. Y el 10% del veganismo que hay en Europa lo tiene Italia, aquí esta zona, y bueno, y toda Italia. Y la otra cosa interesante es que está creciendo de una manera tan exponencial que se piensa que Italia ya es el país que más veganos y vegetarianos tiene en Europa, pues el 10% de la población europea vegetariana está aquí en Italia. Así es que el Congreso se va a tratar sobre todo la propuesta y la preocupación que teníamos nosotros, Rafael, de los 2.200 millones de gente con sobrepeso, pues que aquí se va a discutir cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorar este problema, cómo podemos ayudar los expertos a los gobiernos de Europa y del mundo a controlar esta epidemia tan grande, y la única manera es con una muy buena alimentación, con un buen manejo a nivel de todo lo que tiene que ver de la cultura alimenticia, de la cultura gastronómica, y sobre todo aquí la preocupación va a ser lo que hemos hecho nosotros. Yo estoy muy contento porque lo que hemos hecho tú y yo, y a través de Buenos Días España y de Radio Inter, pues hemos unos adelantados en esto. Fíjate, la propuesta es que tenemos que hacer un trabajo de pedagogía a través de los medios de comunicación y de la educación básica. Totalmente. Especialmente hay que trabajar desde la educación básica como es el preescolar, que llaman aquí, o sea, las guarderías, y con quien hay más que trabajar, y esa es la primera propuesta que estamos aquí discutiendo, es que la mejor ayuda que vamos a tener son las madres, ustedes, Andrea, las amas de casa. Yo creo que en manos de ustedes es donde tenemos que empezar a direccionar y a proponer y abordar este tema tan grave como es el sobrepeso en el planeta Tierra. Y creo que las llamadas a hacer un papel muy importante son las madres, Rafael, y lo hemos visto. Las mujeres son las que van a transformar este planeta, Rafael. Yo estoy convencido. Sí. Es que además yo creo, en este asunto como en tantos otros, yo creo que es la gente normal la que tiene que empezar a cambiar, porque si dejamos que sean los poderes públicos los que lo hagan todo, pues al final no vamos a conseguir resultados. Es decir, siempre lo decimos, Albert, los que hacemos la compra somos nosotros. Por tanto, los que tenemos que mirar los ingredientes de los productos que compramos somos nosotros. No podemos simplemente decir, que el gobierno haga leyes, que no, el gobierno hará sus leyes, pero usted cuando va a comprar tiene que elegir bien. Eso es fundamental. Claro, y es que el gobierno celular que llamamos nosotros en la parte científica es el gobierno de la casa. Claro. Y el gobierno de la casa, la presidenta siempre será nuestra señora, nuestra mamá, nuestra esposa, en fin, las mujeres son las que han mandado el planeta detrás, han sido, yo no diría que la sombra, han sido el motor que ha hecho los grandes cambios. Y yo creo que en este momento las que lo están demostrando ya, ese motor impresionante de los grandes cambios son nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras abuelas. Y aquí lo que se está discutiendo es eso, de qué manera podemos abordar toda esa educación a nivel del... Yo, por ejemplo, vengo a proponer que esos cambios hay que hacerlos a través de los medios de comunicación, y traemos el ejemplo de Buenos Días España y esta sección, donde estamos demostrando que durante 11 años, con la gente que nos ha llamado, la gente que hemos cambiado, personas adultas, porque no hemos hecho un cambio generacional de amas de casa jóvenes, sino es que hemos permeado la sociedad que nos escucha, las amas de casa que nos escuchan, desde la más joven hasta la ama de casa, que es ya la abuela o la bisabuela, lo hemos permeado, y yo creo que la experiencia nuestra en 11 años de trabajo, Rafael, aquí en este congreso se va a ver reflejada, se ve reflejada por ese trabajo tan grande que hemos hecho, y
Y bueno, esperamos que el próximo congreso tendrás que venir el jefe a sentar la cátedra aquí que hemos tenido durante 11 años. No, pero el jefe es Albert Ronald Morales, o sea que el jefe ya está allí. Yo solamente yo soy el guarda de tráfico que da paso a las secciones, nada más. Bueno, pero es que tú eres el periodista, tú eres el comunicador y aquí el peso de lo que estamos proponiendo va a caer sobre los comunicadores. Es verdad. Yo pienso que eso es una cosa muy importante. Totalmente. Yo creo que es para sentir un sano orgullo. En fin, no se trata de colgarse ninguna medalla, pero sí que es verdad que empezamos a hablar de estos temas cuando nadie hablaba de ellos, Albert, y éramos los únicos. En parte seguimos siendo los únicos porque otros no lo hacen como lo haces tú, claro, porque para poder hacerlo como tú tendrían que saber lo que tú sabes y tener esa experiencia de tantos años investigando los alimentos y ese conocimiento pues que sencillamente nadie tiene en los medios de comunicación, hay que decirlo así, porque así es. Pero en fin, nosotros hacemos aquello en lo que creemos y me parece que eso es lo más importante en la vida. Vamos con una receta, Albert, ¿te parece? Me parece muy estupendo y además lo increíble, Rafael, es que hoy me desayuné con un higo típico de aquí. ¿Un higo? Que es un higo, sí. Ajá. Un higo que es una variedad de aquí, es un bocado de cardenales. Madre mía. Y además con un batido de frutas de aquí, que francamente no pudo haber hecho un recibimiento más sabroso que ese. Y bueno, ahora al mediodía probaremos ya las delicadezas que hay aquí, que ya sabes que va a haber de todo. Pasta, por supuesto. Por supuesto, y pues de esta cocina mediterránea, porque aquí estamos justamente, oye Rafael, yo estoy impresionado porque estamos donde se besan el Adriático con el Mediterráneo, en el Qué tacón. maravilla. Es que es una de las zonas más privilegiadas del continente, hay que decirlo, ¿eh? Exactamente, entonces esto es una verdadera fantasía, o sea que estamos en el paraíso, si hablamos del Mediterráneo como paraíso, pues estamos en el centro del paraíso, ¿no? Del Mediterráneo. Vamos a hacer una cosa, porque iba a dar la receta ya, pero vamos a hacer mejor una pausita y mejor vamos a recordar, porque llevamos tiempo sin recordar a los oyentes, valga la redundancia, las propiedades que tienen los higos, Albert. Vamos a recordar para qué son buenos los higos y las brevas, en este caso, los dos. En este caso, sí, los dos, porque el uno es primero del otro y todo lo da el mismo árbol. Aquí hay unos higos que dan 3 tipos de higo durante el año, imagínense, y son 3 tipos de higos diferentes. Bueno, pues el higo o la breva lo hemos llamado la fruta de la mujer. ¿Y por qué lo hemos llamado la fruta de la mujer? Porque es una de las frutas más rica en fitoestrógenos. Y realmente a partir de los 30 años la mujer, los ovarios de todas las mujeres del planeta empiezan a reducir la producción de estrógenos y es cuando empiezan a ver todas las goteras que tienen que ver con la salud de las mujeres. Claro. Desde el colágeno, pasando por el cabello y por supuesto los huesos y luego cuando hay el síndrome del climaterio, pues es increíble. Entonces, un higo, 100 gramos de higos, y aquí viene lo interesante, tiene 250 miligramos de fitoestrógeno, que eso es una dosis de fitoestrógeno inclusive para las mujeres que están dentro del climaterio, es decir, que están en la menopausia. Eso va a ayudar a que la carencia de la producción de los estrógenos tenga una cobertura correcta y se vea bendecidos sus huesitos, se vea bendecido su piel, su cabello, no van a subirse de peso, su sistema nervioso va a estar perfectamente manejado, su sueño va a estar controlado, porque es que el gran problema es que en este síndrome del climaterio se pierde casi que todo, la mujer pierde de todo. Pues el higo por eso lo hemos titulado y lo hemos denominado la fruta de la mujer por lo que tiene. Luego tiene una cantidad de hierro impresionante, sobre todo la breva, que es el higo negro, pues tiene una cantidad de hierro que va a ayudar especialmente a la mujer fértil, como puede ser una gran cantidad de oyentes, entre ellas nuestra querida Andrea, pues están en edad fértil, entonces esa pérdida que tienen mensualmente se sustituye, es el hierro que se pierde ahí, se sustituye a través del higo y por supuesto otros alimentos, pero especialmente el higo. Y luego pues tiene vitaminas, sales, minerales y tiene proteína, curiosamente, poquita pero la tiene. Qué bien. Y el látex que tiene el higo es un superdigestivo impresionante
que va a ayudar a funcionar la onda peristáltica. Y luego otra cosa que tiene, como tiene vitamina C y vitamina E, pues es que va a rejuvenecer las elastinas, que son las fibrinas que permite que la piel no se arrugue, y también tiene unos nutrientes que van a ayudar, y especialmente unas sales minerales que van a ayudar a que el cabello y las uñas esté en correcto funcionamiento. Como ves, por eso la llamamos la fruta de la mujer. No tenía ni idea, Albert. Es lo mismo que la breva, es que yo le veo como otro color diferente a la breva aquí, ¿no? Son como primos, ¿no? Son de la misma familia. Es un higo. En Colombia tenemos una breva que es la que pregunta Sí. Andrea. Es un higo que aquí en Europa está en vía de extinción. En cambio, de nosotros es la breva que comemos allí. Pero el sabor es el mismo. Es el mismo. No, el nuestro tiene más vigor en el sabor. Y fíjate que el higo nuestro, que es bastante negro, tiene más hierro y tiene más fitoestrógenos. Y además tiene una cosa curiosa, es más rico en flavonoides junto con la breva de aquí. Por supuesto que el sabor es un poquito diferente porque el de allí es más afrutado, tiene más aroma. Sí. Eso es otra de las cosas que tenemos allí. Vamos a hacer una pausita, si os parece. Son las 10:28 minutos. Bueno, como vas a estar 2 días en Italia, si Dios quiere, entrando en directo en el programa, Albert, pues está claro. ¿Sí? Un día vamos a dar una pasta y otro día una pizza. Yo creo que está... Muy bien, Me encanta. No era muy difícil de hacer De elegir. la elección. Así que hacemos una pausita y a la vuelta vamos con el plato de pasta más italiano que hemos dado en todo este tiempo, Albert. Muy bien. Antes de acusarme de algo, échate un vistazo a ti misma, decía la letra de esta canción. Es que a veces es lo que pasa, ¿no? Tiene Que- todo el sentido. Hay que hacerlo. Albert, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos al pie del cañón. Bueno, vamos con nuestro plato del día. Yo creo que algo parecido a esto vais a comer o cenar hoy o mañana. De eso estoy convencido, ¿eh? No sé si será vamos a ver. exactamente este plato, pero seguro que algo, conociendo un poco vuestros gustos, pues algo muy parecido a esto seguro que va a ser. Hoy hemos preparado, Albert, para toda nuestra audiencia y especialmente para los italianos, unos tallarines con verduras y salsa pesto. Nos ha encontrado Joaquín Fernández, que es un auténtico genio de la radio, un rock and roll italiano, Albert. Eso me sorprendió, que nunca había oído yo un rock en italiano. Y se oye bien, oye. Non vuoi, tu che giuravi sempre a me di non lasciarmi mai, ma fai come ti pare, tanto non t'amo più. Es que, a ver, ¿por qué a la gente le gusta la Inter? Pues por eso, porque tenemos gente como Joaquín Fernández, no hay ninguna duda. Por cierto, muchas felicidades a nuestro querido Joaquín, a todos los Es Joaquines verdad, y a todas las Anas Anas. y a todos los abuelos, ¿eh? Todos los abuelos, que hoy es el Día del Abuelo. Pues un abrazo para Joaquín y además nuestro brillante productor y además la música que pone Joaquín no la pone nadie más. Claro que sí. Bueno, vamos con los ingredientes de ese plato delicioso, Albert. Para 4 personas vamos a utilizar 300 gramos de tallarines integrales. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece estupendo. Por ahí arrancamos muy bien. Vamos a utilizar un calabacín grande, 20 tomates cherry, Uf, qué maravilla. unos tomatitos secos en aceite, Uy, otra ricura. un par de dientes de ajo, 30 gramos de piñones naturales, Albert, Uy, eso sí es proteína pura. 50 gramos de queso parmesano reggiano, como no podía ser de otra manera, Me De otra encanta. manera, sí. aceite de oliva virgen extra, sal, 30 gramos de hojas de albahaca y un poco de perejil. Madre mía, aquí huele a Italia ya por todas partes. Vamos a Hombre, calentar totalmente. un poquito los piñones, los ponemos en un vaso batidor, agregamos ahí el ajo pelado y picadito, las hojas de albahaca, una buena cantidad de aceite de oliva, sazonamos, trituramos todo bien y ya tenemos nuestra salsa pesto, que esto a lo que le pongas está rico. Es de mis preferidas. A las ¿Verdad? ensaladas, a la pasta, A la carne, al al pan. pescado, Uf. a todo. Lo que le pongas, el pesto sabe bien. Ponemos abundante agua a cocer. Cuando empiece a hervir agregamos un puñadito de sal, agregamos ahí los tallarines. Lógicamente, al ser integrales, necesitan un poquito más de tiempo de cocción, Albert.
Sí, porque como está integral, la cocción tiene que agregarse, creo que es unos 5 minutos más, por ahí debe estar. Más o menos, sí, 5 o 10 minutos más, hasta que queden, además en este caso tienen que quedar al dente, ¿no? Como se lo comen aquí en Italia, ¿no? Claro. Que lo toman al diente. Bueno, ponemos un poquito de aceite en una sartén, añadimos ahí los tomates secos bien picaditos, el calabacín picado con la piel, después de lavarlo bien, salteamos, incorporamos los tomates cherry partidos por la mitad, añadimos los tallarines, agregamos el pesto, lo mezclamos todo bien y servimos estos tallarines con las verduras, la salsita, el pesto, el queso parmesano por encima y perejil picadito. Más italiano y más delicioso, imposible. No se puede. Esto sí es típicamente italiano. Es un plato delicioso y fíjate, sencillísimo para hacer. Es una cosa, los italianos tienen esa ventaja, las amas de casa, porque los platos que tienen no son tan elaborados, tienen platos muy sencillos como este. Y barato, más barato imposible. Y económicos, y además de económicos como ellos solos. Bueno, por tener los tallarines integrales, aquí sube la proteína, fíjate. Tenemos los piñones, que son 30 gramos, o sea, un 30% de proteína, ¿no? Luego tenemos el queso, que es un 18%, y un 8% de los tallarines. Fíjate a dónde se va la proteína. Pues esto es proteína por todos lados, y además una proteína de alto poder biológico. Son 10 aminoácidos que tiene todo este plato maravilloso. Y luego, como tiene también tanta verdura, pues la fibra está muy presente en buena proporción, yo diría que suficiente para que haya una buena digestión. Y luego, pues, los antioxidantes. Aquí hay un montón de antioxidantes maravillosos. Y luego con el perejil que le has puesto y la albahaca, pues es curativo, porque el perejil, acuérdate de la gran cantidad de vitamina C que tiene. La albahaca, pues es un regulador digestivo, hepático, renal, tiene unos neurotransmisores, tiene cardiotónicos. Es decir, este es un plato que se las trae por todo lo que tiene. Y la sencillez, y además este plato también es para niños, mi querido Rafael. Hombre, no dejan ni un espagueti, ni un tallarín en el plato. Ni un tallarín. Esto es un plato que se lo come absolutamente todo el mundo. Y además es de los típicos, y con esa salsa, con el pesto, oye, eso hay que tener pan para rebañar, claro. Ya lo creo. Qué bueno. Pues nada, es cuestión de buscar este plato por allí, por Italia, que lo vas a encontrar muy fácilmente. Muy fácil. Sí, esto... Yo creo que como hay un festival de comida vegana aquí también alrededor del Congreso, total, pues vamos a probar cosas que te contaremos. No sé si estos días, mientras estéis en Italia, podemos dar un teléfono o es mejor ya a la vuelta, Albert. A la vuelta. Y mañana te voy a traer 2 invitados. Qué bien. Que vale la pena que tanto Andrea como tú hablen con él y muy él les cuenten un poco todo lo que se está haciendo aquí. Perfecto. Claro que sí. Es una maravilla. Pues así lo vamos a hacer. Mañana entonces dedicamos un poquito más de tiempo a estas cosas. Son las 10:40. Un abrazo muy fuerte, Albert. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti, al equipo que te acompaña y pues a los oyentes. Un abrazo desde aquí. Este pueblo donde yo estoy, porque no estamos propiamente en Lecce, estoy en un sitio que además el nombre se lo trae, se llama Bellissima. Pues un abrazo, Bella. Un abrazo muy grande para todos y nos escuchamos mañana, Albert. Claro que sí, un abrazo para todos. 10:42. 42 minutos, hablamos de libros, Fernando. Sí, vamos a hablar de un libro, aunque por extensión vamos a hablar de otro, porque esta es la segunda parte de un recorrido histórico que comenzó en castellano hace un año. Hace unas semanas dijiste, Rafa, que en agosto pues íbamos a hacer uno de esos recorridos también por la historia de la música pop, del rock and roll, y eso es lo que hace este libro, que les vamos a recomendar hoy a nuestros oyentes. No se cumple todavía un año de la publicación de la primera parte de la historia de la música pop de Peter Doggett por parte de Red Book Ediciones, y la editorial lanza de nuevo en su colección Manon Tropo la segunda parte de esta colección histórica. Mientras que aquella primera entrega abarcaba desde las primeras grabaciones hasta principios de los años 60, este segundo volumen lo que hace es arrancar
en el momento en el que Bob Dylan y los Beatles revolucionan el folk y el pop, respectivamente. Claro, se trata de un instante en la historia del pop en el que la cultura musical venía definida por las revistas pop, por las fotonovelas y por las emisoras de radio, hasta que llegó, lógicamente, la televisión. A través de este medio, los espectadores británicos pudieron ver a los Beatles en Sunday Night en octubre de 1963 y, sobre todo, una fecha mítica, en el Ed Sullivan Show, el programa de televisión que en febrero de 1964 provocó la audiencia más grande de la historia de este medio en Estados Unidos y la explosión, si hay que fijarla en un momento dado, de la Beatlemanía. Son los tiempos de la invasión británica en Estados Unidos. Algunos entran por la puerta grande, como los Stones o los Beatles. Otros, como los Kings o los Animals, a los que escuchamos, tienen una influencia más entre los músicos y las élites musicales que entre el gran público en un primer momento. A partir de ese momento, de la presencia de los Beatles en televisión, en el Ed Sullivan Show, el libro lo que hace es seguir narrando la historia de la música pop hasta nuestros días. Por supuesto, llegamos, Rafa, a los tiempos del streaming y los dispositivos móviles como protagonistas, pasando, por supuesto, por la música disco a finales de los 70, la MTV y la explosión de los videoclips y todos los grandes cambios que ha sufrido el pop en las últimas décadas. Se trata, pues, del perfecto complemento al anterior libro de este mismo autor, de Peter Doggett, cuyo título también lo decía todo, del gramófono a la Beatlemanía. Además, es un texto básico para entender cómo los cambios tecnológicos de las últimas décadas han repercutido en la difusión y en el consumo de la música popular. El autor Peter Doggett es un aspirante a músico. Él quería ser batería de la Dave Clark Five, uno de esos grupos de la British Invasion, y en su lugar se convirtió en un ávido consumidor de música popular y autor de varios libros, yo creo que la mayoría no traducidos al español, aparte de esta historia del pop. Por ejemplo, ha escrito sobre el Bowie de los años 70, ha escrito acerca de la ruptura de los Beatles, un libro que está considerado como una autoridad en la materia, y ha escrito sobre la colisión entre la música rock y la política revolucionaria en la década de los 60. Pero sobre todo ha escrito esas dos partes de la historia de la música pop que hoy recomendamos y que han sido editadas en España por Red Book Ediciones, como decíamos, a través de Manon Tropo. En esta ocasión, esta segunda parte, habla de la música pop desde el estallido de la Beatlemanía y de la música folk hasta nuestros días, y la primera parte, ya digo, que se publicó en castellano hace un año, nos lleva desde el gramófono hasta la Beatlemanía. Pues espléndida la crónica, como siempre, de Fernando Ballesteros. Gracias, Ferchu. A ti. Las 10:46, una pausa. Entramos en la recta final de esta penúltima hora, porque la última es para el doctor Juan Márquez. Son las 10:49 minutos. ¿Tenemos algún truquito, Andrea? Varios truquitos. Algunos trucos, Rafa, para hidratarse y huir del sofocante calor en esta época. Sí. Lo primero que vamos a recomendar es no usar ropa muy ajustada, dejar los colores oscuros, sobre todo el negro, en el fondo del armario. Eso es para el invierno ya. Sí, guardarlo. Segundo, intentar llevar siempre una botellita de agua, si se mezcla con limón o con hojas de hierbabuena previamente hervida. Uy, lo estoy haciendo yo estos días y no sabes cómo es. Ayuda un montón a reducir la temperatura corporal, entonces siempre la botella de agua con algo de esto. Recomendamos también dar baños de agua fría en los pies y en las piernas, aunque las duchas de agua muy fría no la recomiendan mucho y no son la mejor solución por el contraste que sufre el cuerpo. No pasa lo mismo si solo lo hacemos en los pies. No es tan grave y no se siente tanto el cambio de temperatura. También se recomienda en esta época beber agua de coco, zumo de uva, melocotón, sandía o ciruela, que aportan, pues aparte de muchos nutrientes, pues se puede refrescar el organismo. También podemos ponernos un paño húmedo en la frente o en la nuca, en el cuello. Sí. Eso también nos va a ayudar a refrescarnos, y las muñecas. Si de pronto no tenemos a mano un paño húmedo que podamos humedecer, la botellita de agua que llevemos, refrescamos las muñecas o la frente y la nuca, y así vamos a estar también un poco más fresco. Si por esta época hay gente que no puede descansar y tiene el portátil a la mano, es súper importante ponerlo sobre una mesa o sobre una superficie que no esté cerca a las piernas, porque estos artículos siempre se recalientan y pues claro, nos dan calor. Y bueno, lo de siempre, comer ligero, comer sano, y
También, por último, intentar mantener la casa lo más en sombra posible, que también lo hemos dicho. Es verdad. Y no tender ropa dentro de la casa ni cocinar alimentos a las horas donde las temperaturas están muy altas, ya que la sensación de humedad que estas actividades caseras producen hará que se aumente la sensación de calor. Claro. Exacto. Sí, no es lo mismo el calor seco que si encima le metes humedad, que ya es como... Con la ropa o el vapor por cocinar. Entonces, pues con estos trucos vamos a pasar un buen verano. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. 10:52. Antonio Alegre, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Rafa. Bueno, vamos a hablar un poquito de este Día de los Abuelos y nos hacemos hoy una pregunta. ¿Son ellos los nuevos padres, Antonio? Pues hoy 26 de julio es la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, Sí. los abuelos de Jesucristo, y es por esta razón que se celebra el Día de los Abuelos, confidentes, padres, amigos y entrañables protectores de todo aquel que le rodea. Los abuelos son una de las claves principales en la familia, pues no solamente ejercen de abuelos, sino de padres con sus respectivos nietos. Y es que 1 de cada 4 abuelos españoles cuida de sus nietos alrededor de 7 horas diarias, según una encuesta realizada a 299.000 ciudadanos mayores de 50 años con más de 20 países europeos. ¿Algún dato más que tengas, Andrea? Sí, según esta misma encuesta, 55,9% de estos abuelos encuestados confiesan que ayudan a sus hijos económicamente o cuidando de sus nietos. Y el 50% afirma que dan de comer a sus nietos todos los días. O sea, es que la ayuda en casa de los abuelos es Impresionante. única. Sí. Lo hemos hablado en la tertulia y la verdad es que, en fin, ¿qué haríamos sin ellos? Sería prácticamente imposible. Descubren, por otra parte, una cueva con un tesoro de pinturas rupestres en México. Concretamente en Yucatán, en medio de la selva, a unos 200 metros de profundidad, el arqueólogo Sergio Grosjean y su equipo han descubierto una cueva con pinturas rupestres que podría ser la más importante de Yucatán por la riqueza de las imágenes, las cuales muestran el alto grado de evolución de la cultura maya. La estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood ha sido, al parecer, destruida con un pico este pasado miércoles. Pues no es la primera vez que sucede, pues en anteriores ocasiones había sido vandalizada, con el símbolo de silencio sobre la estrella y en otra ocasión con pegatinas en protesta contra alguna de las políticas del presidente. Y para los seguidores de esta serie más que popular, faltan menos de un año para la última temporada ya de Juego de Tronos. Pues para los seguidores de esta popular serie tendrán que esperar hasta el año que viene, concretamente antes de verano, en junio. ¿Sois seguidores vosotros de Juego de Tronos o no? No, nunca me ha llamado la Yo atención. estoy en la segunda temporada, por ahí. Aún me falta bastante para llegar a la octava, que pues es la última. Los que sean seguidores ya saben, tendrán que esperar hasta el año que viene para esa última temporada. Son las 10:55. Les cuento que se está hablando bastante. ¿Se acuerdan que les contábamos el viaje de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, para ver a los Killers? Claro. Al concierto. Bueno, pues hoy nos dicen los compañeros del periódico El Mundo que el avión no hizo un viaje, sino que hizo 2. Para llevar Sí, más porque gente. lo llevó y luego lo trajo. Ah, claro. 2 trayectos. No, hombre, se podía haber vuelto ya, quiero decir, hay coches y demás, hay la viajera, como siempre se ha ido a los lugares de la costa, hay un montón de maneras de volver, pero no. Ese mismo Falcon, ese avión de la Fuerza Aérea Española que llevó a su majestad Pedro Sánchez y su esposa hasta el concierto de los Killers, cuando acabó el concierto volvió a Castellón a recogerlos y se lo trajo para Madrid. Bueno, pues ahora mismo, entre otras cosas, de eso se está hablando, en lo que se utiliza el dinero público, el dinero que nos quitan de nuestros impuestos todos los meses. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, 10:56. Les recuerdo que tienen ustedes 2 teléfonos a su entera disposición, 91 535 1614 o 533 9021, para consultar con el doctor Márquez. Será justo después de las noticias de las 11. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El número de ocupados ha crecido en casi 470.000 personas durante el segundo trimestre del año y marca el incremento histórico que coloca en 19,3 millones el total de personas empleadas en nuestro país. Es una cifra que no se lograba desde 2008. Según la EPA, la encuesta de población activa, el número total de desempleados se acerca a los 3,5 millones y eso sí, está en la mejor tasa de desempleo desde hace casi 10 años, el 15,28%.
Dentro de las mejoras económicas, el Gobierno sigue adelante con su intención de relajar los objetivos de déficit y gastar más. Para eso sí, tiene que contar con la aprobación del Senado y el PP ya le ha dicho que lo piensa vetar y que tiene mayoría absoluta en el Senado. Esta mañana en Radio Nacional el portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, ha dicho que en su opinión tanto PP como Ciudadanos tendrán que explicar y tendrán dificultades en hacerlo a sus votantes en cómo van a justificar que quieran dedicar menos dinero para sanidad y para educación, que no quieran gastarse ese dinero extra que piensa aportar el Gobierno. La elección que tendrán que hacer sus señorías, diputados y diputadas, pues es muy sencilla, ¿no? O se está a favor de un nuevo objetivo de déficit que nos permita empezar a revertir los recortes en servicios públicos que la derecha ha venido perpetrando en los últimos años, o se está a favor de seguir manteniendo estos recortes a pesar de que la economía crece y a pesar de que Bruselas nos dice que España está en condiciones de flexibilizar ese parámetro económico. Mientras, el Partido Popular reúne a su ejecutiva en Barcelona en una cita clave en la que se espera que Pablo Casado anuncie quién ocupará la Secretaría General. Se habla de una mujer, algo necesario, según ha señalado en las mañanas el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Semper. Todavía en España y particularmente en la política hay un techo de cristal que afecta a las mujeres que hay que superar. Por eso, si desde los partidos políticos también contribuimos a esa ruptura de ese techo de cristal y a visibilizar a las mujeres en posiciones de alto rango, yo creo que la política le hace un favor a esa integración de la mujer o a ese papel que debe de tener la mujer en igualdad de condiciones que el hombre. Yo creo que son dos cosas perfectamente compatibles. Por lo tanto, que haya una secretaria general del Partido Popular que sea mujer, yo creo que es casi una demanda. También hablamos de demandas, en este caso las que hacen los trabajadores de Ryanair, segunda y última jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa. Se sigue en España, en Portugal y en Bélgica. En esta jornada no se produce huelga en Italia. Las protestas además no van a continuar, según ha confirmado en Capital el portavoz del SICPLA, Antonio Escobar. No, en principio no. Pensamos que estos 2 días son 2 días de baño de realidad que Ryanair necesitaba. Son 32 años de impunidad, riéndose de las administraciones públicas, empezando por Bruselas, de los consumidores, pues que ya ven ustedes, para que le indemnicen la guerra que van a tener que emprender, y a los tripulantes, porque por eso estamos de huelga. Y en el exterior, la Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para evitar la guerra comercial entre ambas partes. Han sentado la primera base para alcanzar ese objetivo. Quieren una nueva fase de relaciones económicas en la que van a trabajar para incrementar los intercambios de bienes y servicios. A ello se ha referido el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Hoy hemos llegado a un acuerdo. Hemos identificado una serie de áreas en las que poder trabajar juntos. Trabajar hacia la desaparición de aranceles en productos industriales. Y esa fue mi principal intención, proponer la inexistencia de aranceles sobre ese tipo de bienes. Y también hemos acordado trabajar juntos en la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Y congelaremos los aranceles adicionales y reevaluaremos los ahora existentes sobre el acero y aluminio. La información de los mercados en tiempo real. Avances en la renta variable europea en una jornada plena de resultados empresariales, entre ellos los de Naturgy y la antigua Gas Natural Fenosa, que ha perdido casi 3.300 millones de euros hasta junio frente a los 550 millones de beneficio del periodo anterior, debido a que la compañía ha llevado a cabo una depreciación de sus activos de generación de electricidad. Sin ellos, el beneficio habría subido y lo habría hecho en doble dígito, un 22%. Telefónica también ha presentado un beneficio neto de 1.739 millones de euros en el primer semestre, 8,6% más, y Bankia en los 6 primeros meses del año ha ganado en beneficio neto 515 millones de euros. Estamos pendientes de la reunión del BCE, ya saben, esta mañana, y de las palabras de Mario Draghi. Tenemos también los indicadores en tiempo real. El IBEX arriba un 0,70%, 9.771 puntos solo cae, y testimonial en Londres, donde el FTSE cede 8 centésimas en 7.652 puntos se coloca. Un 0,68 gana el CAC hasta 5.463, un 1,37 sube el DAX, está en 12.751, y un 0,70 gana el Eurostock hasta 3.492 puntos. Un euro se cambia por 1,1714 dólares y 129,70 yenes. El Brent arriba un 0,38 en 74,21 dólares, y el West Texas cae un 0,12 hasta 69,22 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.